Qué atento que estaban, ¿eh? No pasaron ni 5 segundos y ya tenemos 30 personas. ¿Qué tal? Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno, no es para menos. Hoy tenemos a un personaje que no es cualquier personaje, realmente no lo es. Muchos lo conocen, algunos tan solo de nombre, otros lo conocen muy bien, como mi amigo Jorge Viso que está mirando ahí, que seguramente dejó de ver una novela para ver esto, y otros que, bueno, no lo conocen, ¿verdad? Jorge seguramente está por ahí. Yo voy a hacer una pequeña introducción, vamos a esperar un poquito que se sume gente. Jorge, vos seguramente estás ya mirando, con paciencia. Yo primero te voy a hacer la introducción que merece tu persona, ¿verdad? Tengo tu currículum aquí, que es muy necesario porque hay cosas que no pueden quedar afuera. Pero mientras tanto esperamos que se vaya sumando gente. Vamos a esperar un poquito. Buenas noches, lo he visto también a Darío Pedemonte. ¿Cómo estás, Darío? Bueno, Víctor Daniel, no hay Borbón hoy. Quiero estar bien sobrio. Con el pelado Risiliano podemos embarcarnos en alguna suerte de ebriedad, pero en este caso prefiero estar con todas mis facultades mentales a pleno. Eh, bueno, pelado Risiliano, ahí está mirando también, no es para menos. Ya vamos a tener otra pelado con vos, ¿eh? Seguro. Eh, bueno, vamos a ir haciendo una introducción de quién es Jorge Truco. Es un personaje casi célebre, digamos, que tiene mucho que ver con el desarrollo de la pesca con mosca en Argentina tal como la conocemos. Jorge tiene una trayectoria extraordinaria, no solo en Argentina, sino fuera de Argentina también. Tiene mucho prestigio fuera de Argentina. Por ejemplo, bueno, trabajó mucho para posicionar, es uno de los actores principales a través del cual Argentina se posicionó, o por lo menos Patagonia, como destino de pesca, ¿sí? Internacional. Eh, Esto fue gracias a promover durante 40 años el destino, yendo a Estados Unidos, viajando allá para promoverlo. Tuvo mucho que ver, y esto es muy interesante, ya lo vamos a hablar con Jorge, en el diseño de lo que hoy son las balsas de pesca, como las conocemos. O sea, todos los que hemos flotado un río pescando en una balsa de pesca, bueno, eso tuvo directamente que ver con Jorge, o Jorge tuvo directamente que ver con eso. Bueno, pionero en las regulaciones de pesca y devolución en Patagonia Norte, junto con otras personas como ya sabemos Jorge Donovan, que fue un impulsor de esto. Algo que también vamos a hablar y tal vez sea de lo más importante que tiene Jorge como para ofrecer en su currículum, es que detuvo, escuchen bien, detuvo la construcción de represas, que hoy no tenemos ni idea del daño que hubieran hecho. Represas en el río Coyoncura, Luminé y otros en el norte de la Patagonia. Ya vamos a hablar de eso. Introdujo por primera vez lo que nosotros conocemos como Mackenzie, los botes Mackenzie. Bueno, en aquellos años Jorge fue el primero que los trajo acá. Fue fundador y presidió la Cámara de Guías de Neuquén. Fue cofundador en lo que fue Calvielo and Truco Rods, que era una compañía que se dedicaba a la manufactura de cañas de bambú nativo. Bambú nativo. Por ejemplo, ¿no? Participó y organizó distintos shows televisivos relacionados a la pesca. Uno de ellos, tal vez de los más significativos, que fue Fly Fishing the World, que era parte de lo que era ESPN Outdoors en Estados Unidos, ¿sí? Yo me levantaba a las 6 de la mañana para ver ese programa. Ahí vi por primera vez quién era Jorge Truco, o por lo menos tuve alguna referencia de quién era, ¿no? Ganó el prestigiosísimo torneo One Fly que se realiza en Jackson Hole, Wyoming. Un torneo que no muchos pueden decir que
no que han participado y menos ganarlo, ¿no? El One Fly, ya va a contar un poquito sobre eso. Eh, bueno, seleccionado como uno de los mejores instructores de la IFFF, de la Fly Fishers Federation, y participó, lo último, en una parte del documental sobre Joe Brooks. ¿Sí? Esto fue 2018. Bueno, Jorge, te voy a dar paso a vos porque la gente ya no me quiere escuchar a mí. Acá estamos. Jorge, ¿cómo andás? Como te dicen tus colegas o amigos norteamericanos, Jorge Truco. Te dicen así, ¿no? Jorge Truco. Jorge. Jorge. Sí, es un Jorge, no es el Jorge de acá. Jorge, Jorge. No, así es. Primero, un placer. Muy bien, muy bien. Voy a hacer lo que te enseñé, porque vos estás haciendo estas entrevistas. Voy a monitorear Sí. a ver si salimos bien en el frame, y ya estoy contigo. Pero bueno, El miércoles la idea es... pasado, Sí, contame. el miércoles pasado quise hacer lo mismo con Jeff Carrier y me pasé como un minuto y medio haciendo eso y al final no lo pude hacer. No te salió. Bueno, no importa. Ahí creo que estamos bien. Bueno, hay que contarle a la gente que por ahí, viste, la señal acá en San Martín de los Andes no es la mejor. Y tal vez, bueno, nos van a ver un poco borrosos por momentos y demás, pero es normal. Es normal. Es lo que hay. Es lo que hay acá. Bueno, no sé si escuchaste cuando describía tu currículum. Es correcto, ¿verdad? Todo eso. Mira, yo me equivoqué y me puse yo live y creo que Miguel Rames fue el o alguien que me dijo que yo tenía que salir de ahí y vos estabas live y vos me tenías que invitar a mí. Entonces tuve que salir Claro, por eso, exacto. y vos y ahí me subí. Así que no escuché nada de lo que dijiste. Ah, bueno, no importa. Simplemente hice un poquito de tiempo para que se conecte la gente y ya se enganchen, digamos, ¿no? Con la charla empezada. Y además describí un poco, bueno, quién es Jorge Truco, a pesar de que hay mucha gente que te conoce, pero tantas otras no. Entonces, un poco, vamos a pasar por muchos temas, incluido el tema represas, que me interesa mucho que me cuentes sobre eso, y temas ya personales y así de corte profesional. Pero contá un poco, a ver, de dónde, cómo empezó todo esto, porque Jorge Truco hoy es, digamos, una figura súper conocida acá en Argentina y afuera también, Estados Unidos, incluso en Europa. Pero bueno, acá mucha gente, aún cuando te conoce, no sabe bien de dónde salió esto. ¿Cómo empezaste vos en la pesca? No digo en la pesca con mosca, en el outdoors, digamos. Mira, yo siempre tuve tres pasiones, eh, que era pescar, cazar y la fotografía. Pero no tenía, y de chico no tenía muchas posibilidades de desarrollar ninguna de las fotografías, sí, porque mi padre me compraba máquinas de fotos y entonces aprendí bastante rápido. Él compró una máquina, cuando yo tenía 8 años, me trajo una Zeiss con Contaflex de Alemania y yo ya sabía, ya entendía lo que era profundidad de campo, exposición y todo ese tipo de cosas. Pero él no era pescador. Entonces, cada vez que le pedía que me llevara a pescar, no, 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 no sucedía. Él murió en un accidente de auto, él tenía 40 años y yo 10. Eso fue un golpe muy duro, pero lo que resultó de eso fue que mi tío, el hermano de mamá, sí era pescador. Era muy pescador, pero era pescador de agua salada, pescador de caña de lanzar, pescador de Claro, escollera norte, de, qué sé yo, de mar chiquita, de cosas así. Y entonces ahí empecé a ir a pescar todos los días, porque la muerte de papá fue en verano, en el mes de enero, entonces el resto, los días siguientes, los días después de eso, iba a pescar todos los días a todos los lugares donde podía. Entonces ahí aprendí nudos, inclusive me enseñó a hacer cañas y a a empatillar pasahilos y cosas por el estilo. Y después descubrí la existencia de la pesca con mosca. Y eso fue un medio de casualidad, porque yo iba a librerías que estaban cerca de donde yo trabajaba, que era una empresa que se llamaba Sacestro, incluso cuando estaba en la secundaria, y había librerías que tenían revistas americanas o inglesas que hablaban de fly fishing. Y yo no conocía a nadie que pescara con mosca en la Argentina, ni sabía de qué era. Entonces ahí empecé a enterarme de la existencia de la pesca con mosca.
Mientras tanto, sí, pescaba mucho en el mar, todo, todas las veces que podía, algo de pejerrey, no era ningún experto en pejerrey, y después el spinning casi no lo hice, fueron un año que compré una caña de spinning y pescaba tarariras, pero arranqué muy temprano con la idea de la mosca y me encontré por casualidad en una casa de pesca que se llama El Biguá, que queda en Buenos Aires, cerca de Plaza Italia, eh, que alguien me indicó que en Palermo se juntaba gente que pescaba con mosca. Eso fue a principios de los 70. Entonces fui y me encontré con el Iván Chorena, con el Mono Villa, con Jorge Donovan, con Joaquín Roca Rivarola, qué sé yo. Después aparecieron Roberto Sacconi, me voy a olvidar de gente, de Aníbal Sacconi, Marcelo Calvielo, no sé, una serie de Julio Roca Rivarola, una serie de tipos, de los cuales me hice amigo enseguida, y era una cofradía, un grupo chico de gente que Claro, no había iban a mucho Puebla. más mosquero en Argentina, eran esos. Sí, no había muchos. Hicieron la Asociación Argentina de Pesca con Mosca, que tenía 100 socios, una cosa por el estilo al principio, o menos. Y, y bueno, lo divertido era juntarnos en Palermo los sábados seguros y a veces los domingos, y después juntarnos en el Club de Pescadores de Buenos Aires a comer y planificar idas a pescar, ya sea al sur, y buscar a la vuelta a pescar tarariras. El dorado no estaba en los planes de nadie en ese momento, porque No, no no sé por estaba en qué, el menú, no. no estaba en el No, no menú. sé. Sí, no, Mirá no, qué que sé yo, sí, el dorado es nuevo, sí, sí. el dorado es como que se destapó en un momento dado. En esa época, incluso cuando estaba en Corrientes, en Goya, armando cacerías de patos, probaba en el río Corrientes, o río Corriente, porque así se llama, Exacto. eh, para, y a veces tenía un pique, pero no era una cosa permanente, no le encontraba la vuelta, y tenía la sensación de que la mayoría de los dorados estaban en aguas como las del Paraná, que no son claras, entonces la pesca con mosca iba a ser mucho más difícil, había todo un prejuicio con eso. Hasta que un día le encontraron la vuelta y ahora pescan por todas partes, los dorados están en el delta, ¿no? Entonces, a Sí. partir de ahí, yo empiezo a leer mucha bibliografía de pesca con mosca y empiezo a ir a Palermo y empiezo a conectar con toda esta gente. Simultáneamente, el padre de un amigo mío, que se llama, mi amigo, el compañero de colegio, Francisco Firpo, su padre, Raúl Firpo, ya era un pescador mosquero y pescaba también tiburones, pescaba de todo, pero pescaba con mosca, iba a Esquel y lo guiaba Julio Osust, que es un guía de Esquel, cuyo hijo que también guía, y no sé si se llama Julio o no, pero sigue guiando. Y él también, entonces empecé a ir al sur con él, este, y él, el padre, un señor que tenía 30 o 40 años más que yo, una cosa así, pero me llevaba a Esquel y empecé a ir a Junín con la gente que me encontré en Palermo, de la cual me hice amigo, que era el Beban Chorena, Jorge Donovan, Ratzivil, qué sé yo, Liceo Fernández, bueno, prácticamente después me hice muy amigo de Jorge y del Bebe, pero con Jorge terminé siendo socio del shop que yo no lo empecé, lo empezó Jorge con Diego Guglielmi, creo que Billy Pate, no sé quién más, Horacio Quirno y no sé quién más. Y después este, se Fly fueron creando un Fishing poco todo. Enterprise, ¿no? Era el nombre. Enterprise. Estaba Dionisio Ángel, que también pues, era socio, y yo le compré la parte a alguno, no me acuerdo que sí, capaz que fue Dionisio Ángel. Y después quedamos Jorge y yo. Y después cuando yo me fui, porque me vine al sur, mi parte, si no me equivoco, creo que fue así, a mí me reemplazó Marcelo Morales como socio de Jorge. Yo nunca llegué a estar con él en el negocio de la calle Honduras. Yo estuve en el negocio en la calle Montevideo y Guido, en una galería, y después a Bello. Después ahí me vine al sur. Bueno, en ese proceso, yo había leído mucho sobre pesca con mosca en los libros que podía conseguir, porque me acuerdo muy bien de Swisher y Richards, eh, Fly Fishing Strategy se llamaba, que había Oh, ya otro, estaba ese libro, mirá. sí, sí, recién salía, y porque creo que ese libro salió en el 75, 76, no, antes, 72. Y después estaba Ah, Selective mirá. Trout.
Claro. Esos dos Strategies for Selective Trout, sí. sí. Y bueno, entonces el programa era, yo trabajaba y iba a la facultad, las dos cosas. Y entonces no tenía mucho tiempo. Es decir, yo agarraba mis vacaciones y me iba a Junín, me quedaba o en la hostería de Chimehuín o en lo de Mendaña, ¿no? Y iba a pescar con Jorge y el Bebe y Ratzivil y los que estaban ahí, toda la vez. Y una vez fui con Diego Guglielmi, fuimos juntos, y bueno, pescábamos lo que ya te imaginás, la boca del Chimehuín, por supuesto, el Chimehuín, Y sí, de vez en cuando la bajada de los chilenos ahí en el Currué, la boca del Quilquihue, y después había ríos que eran dejados de lado, como el Coyoncura, no se, nadie le llevaba el apunte, por lo menos la gente nuestra, los locales sí, por ahí tiraban un espinel o una cosa por el estilo, pero así pesca con mosca no se lo dejaba de lado, igual que el Malleo era un río que era, yo te diría, menospreciado en ese momento. mirá vos. Qué Increíble. loco, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Hoy ningún pescador piensa en por lo menos conocerlo, ¿no? Lo tenés que conocer, pero en esa época era como que no movía la No, aguja, como se no, dice. la cultura de pesca era venir a pescar pescado de 5 kilos. Entonces, los lugares que se conocían eran o la boca del Correntoso, la boca del Chimehuín, se ignoraba la boca del Limay, cosa que era bastante raro que haya sido así, porque yo no creo que la boca del Limay en la década del 70 fuera peor de lo que es hoy. Seguramente era No, mejor, no, pero no. para nada, sí. El único que pescaba ahí era Baruzzi, el, Sí. el Tano Baruzzi, nada más. Pero que había toda una especie de jet set que estaba armado alrededor de la hostería Chimehuín. Y Claro, entonces todo el claro, mundo se claro. puso ahí porque era una especie Una de cofradía. tradición. Es una cofradía y el Bebe Anchorena todas las noches ofrecía cócteles. Y había unos que íbamos todos los días y otros que eran invitados. Entonces era todo un show eso. Era Claro, muy claro. divertido. Había Va Billy otros Pate. ingredientes. Claro, Sí, para tipos interesantes como Billy Pate, que estaban ahí siempre, te contaban cosas de lo que hacía Billy Pate, que eso, con los tarpon o cuando se empezó a desarrollar la pesca del pez vela, que la desarrolló él, y entonces todas las cosas que tuvo que hacer para encontrar la vuelta, ¿viste? Después el marlin, cosas así, ¿no? Y había otros americanos, estaba Salty Saltzman, estaba Nick Rods, no me acuerdo quiénes otros, pero no eran solamente argentinos, había una serie de gente y era como, estar ahí era como estar conectado con, es un mundo muy especial, ¿no? Y entonces uno quería estar en eso. Y quizás por esa razón la boca del Limay hasta ese momento no se le prestaba mucha atención. Y entonces, claro. pero la idea era que pescar con mosca era sacar una trucha de 5 kilos o de 4 kilos o de 3 kilos, no de 18 pulgadas. Esa Claro, no lo que consideraba hoy, adulta. lo que hoy vemos como producto de la pesca con mosca, no. No. No, nada que Y ver. además Hoy es mucho más amplio, claro. tampoco se le veía desde el punto de vista del producto, porque ninguno era guía. Bueno, a Todos eso eran. iba a ir. Digamos, ahí en esa época que vos estás contando, estábamos lejos de comprender a la Patagonia como un destino de pesca para ofrecerle a alguien. O sea, los que venían porque lo invitaba un amigo, así, venite, Billy Pate, por ejemplo, que era extranjero. Venía porque era amigo de los otros, pues no porque no había otra razón. Exactamente. Los americanos que venían no tenían ningún guía, venían ellos y A se pescar entre rodaban amigos. eran igual que nosotros, el tipo iba a pescar por su cuenta. Además, todas esas historias, inclusive las máquinas de fotos eran grandes así, entonces cada vez que sacabas una trucha no podías sacarle fotos a todas las truchas que sacabas. Yo, la mayoría de las truchas que saqué no le tengo ninguna foto de aquella época. Claro, Tenía que tener justo la máquina de fotos y un tipo al lado que te sacara la foto. ¿Viste? Entonces, eh, eso, esa era la cultura que había. Además, nadie pescaba con seca, menos muy poca gente. El Bebe claro. pescaba con moscas secas de vez en cuando. Por ejemplo, Chiche Aracena pescaba con seca. Yo cuando lo conocí, él estaba con una Royal Wolf metido en el agua hasta acá. Yo estaba parado en la altura del liceo y él estaba adentro del lago, ¿viste? Con el agua hasta acá.
y lo único que había el sombrero y había una mano así con una caña con un pescado, tipo, ¿viste? Entonces yo creí que se estaba ahogando. Entonces fui a tratar de ayudar, no, estoy peleando un pescado. Me dice, sacó una trucha así de grande con una, con una Royal Wolf. Ahí fue que lo conocí. El Chiche era un dotado. El otro también era el Bebe, que por ahí el tipo se animaba a tirar una Skating Spider o una Wolf en la boca o a él le gustaba mucho pescar abajo del puente donde hay un tronco hundido, ahí patinaba Los skating. las spider le ataba a él específicamente Ed Schenk, al Bebe. Si no, no pescaba con otra cosa. Y, y después y después Jorge, después había una especie de prejuicio. El Bebe tenía el prejuicio de que si vos pescabas con algo que no fuera línea floating era hacer trampa. Entonces había que pescar con floating. Mira, era hacer trampa, mirá vos. Echar trampa. Y yo a veces hacía trampa, ¿viste? Pero cuando él no me veía, además me sentía culpable porque además me creía el verso, ¿viste? Sí, era loco, ¿sí? Para él hacer trampa. Ahora Después hacemos todo trampa. Sí, estaba todos en la Todos tramposos somos. Sí. Y después, generalmente los lugares a donde ibas a pescar eran muy marcados. Tenías La Boca, Las Viudas, La Piedra del Viento, un lugar en el Chimehuí que se llamaba La Balsa Vieja, que tenías que entrar por una tranquera que pertenecía a Brody Reed, el padre de Douglas Reed, que te dejaba entrar, o dejabas el auto estacionado en la tranquera y te ibas caminando, que era 500 metros o algo así, hasta que llegas al río. Después toda la zona alrededor de Junín, que era el Basural, el Matadero, el Ladies Pool, esos lugares así que en ese momento, aún estando tan cerca de Junín, eran buenos, eran pescados. Después claro que eran buenos. Eran buenísimos. Después tenías la parte del Arminat, que podías entrar por el acceso, bueno, tenías lo de Thompson, que tenías el famoso club La Marquesa, que tenías que ser amigo de Thompson para entrar, pero no era un flor de tipo Harry Thompson. El Bebe en Chorena tenía la llave de todos lados, así que yo me iba con el Bebe y entraba Me imagino. Él tenía el Puente Negro, la llave de la Isla de los Chivos, y entonces con él podía ir a cualquier lado del Chimehuí, ¿no? Al Mayo se lo ignoraba. Íbamos a lo de Andino, y Andino nos dejaba pescar, y pescábamos un rato, y ahí entonces había una especie de preconcepto que es, la pesca en serio era con stream. El Bebe Claro. se daba la licencia de tirar alguna cosa rara como una seca grande así, o una spider, o una cosa por el estilo, y sacó una marrón de 7,5 kilos dos veces con Qué locura. Hulk. Pero eso eran excepciones. Jorge Donovan sí, era un tipo de ir al Malleo y pescar con seca, y había otra cosa que ellos hacían todo el tiempo, que se dedicaban un día por semana a pescar secas, e iban al Quilquihue y entraban por la zona de Coyumco, por la parte de abajo, ¿viste? Atrás del aeropuerto o algún lugar por ahí. Y yo iba con ellos, sacábamos pescados así, y eso era pescar con seca. Entonces la concepción era que pescar con seca era una cosa purista, pero era pescado chico. Y pescar Claro. con stream, y con caña 9 o 8 o una cosa por el estilo, porque era lo que te decían que tenías que tener, Claro. era la pesca seria, la que vos estabas realmente detrás de pescado que eran trofeos o que contaban. Los otros no contaban, los de 20 pulgadas, 18, yo no contaban. Eso. Lo que hoy nosotros nos sacamos una foto, ellos lo tiraban para atrás, así. No le daban. Yo me acuerdo de haber ido al Malleo con Julio Roca, y de golpe Julio al mediodía, che, estoy podrido de pescar sardinas, y se volvía la boca al Chimehuín. Es decir, claro, sardina. Claro, sardina. Claro. Pero eso a mí me cambió la cabeza cuando me fui a Estados Unidos en el 79. Ahí se me Ahí fue. vamos. ¡Pah! Ahí fue. Fui con Jorge, porque ya éramos socios con el boliche de pesca. Y me había hecho amigo de AJ De Rosa, que era guía profesional en Jackson Hole. Él estaba de novio con Patty Riley, que también era guía en Jackson Hole. Teníamos toda la misma edad, qué sé yo, que teníamos 26 años, 27, una cosa así, o 25. Y otro amigo también que se llama Stanley Chatham, Stan Chatham, que también vive ahí en Jackson Hole, que tiene un lugar donde
tiene un restaurante y un lugar para acampe sobre el río Snake, y que se llama Snake River Park. Él había venido a la Argentina, se hizo amigo de nosotros, no era guía, pero se prendía en todas, tenía plata, o sea, tenía un Mercedes-Benz, qué sé Sí, yo, tipo, nosotros no teníamos un mango, AJ Smith, y bueno, no eran como Stan. Entonces ahí yo empecé a conocer a los otros guías que estaban con él y empecé a ver cómo guiaban ellos y qué era lo que a lo que ellos le daban valor. Y empecé a claro. ver, empezamos, cuando me llevaron a un Spring Creek, hay un Spring Creek en Wilson que queda cerca de Jackson, que se llama The Fish Creek. Yo no, de agarrar, es decir, en vez de agarrar la caña, sacar y tirar toda la línea, nada que ver, tenía que tirar así, tú, Todo directo lo de la contrario, castaña, claro. nada que ver, ¿viste? De afuera del río. Y entonces empecé a darme cuenta que los tipos le daban valor a sacar truchas de 18 pulgadas, 20 pulgadas, sacabas una de 21, 22, era muy importante, no, ni pensaban en sacar una trucha de 30 pulgadas. ¿Viste? Eso era lo que tenía valor. Y entonces me empecé a dar cuenta de que si yo hago esto mismo en el malleo, y además vi cómo flotaban ellos. Claro, En la Argentina no flotaba nadie, es más, había un prejuicio de que flotar no era deportivo. Y eso era un prejuicio que tenía el Bebe. Jorge no tanto, pero por ejemplo Gomariz estaba totalmente en contra, que me acuerdo de esa época, él se vino al sur el mismo año que me vine yo. Yo lo conocía de Buenos Aires a Gomariz. Él también estaba en contra de flotar porque el argumento era que no le dabas chance al pescado, que vos podías llegar a cualquier parte flotando, de otra claro. forma en la costa o estar bajando, o sea, no podías llegar a todos los lugares que quisieras. Pero entonces yo Sí, cuando sí, sí. vi que estos guías, la forma en que guiaban flotando el Snake y el South Fork y el Green y pescando todos los ríos chiquititos que eran los Spring Creeks, a mí se me cambió la cabeza. Primero me empecé a Claro. dar cuenta que la seca era más importante que el stream. Claro, al Después que, revés, sí. sí, y después que sacaban pescados grandes, que con un hopper podías sacar una trucha grande, viste, que podías tener attractors y todo ese tipo de cosas así. Y, con, y yo me quedé un montón de tiempo ayudándolos a ellos, incluso en alguna medida guiando también, porque por ahí tenían un grupo de Ahora, clientes que no podían Jorge, guiar. hago una pausa acá porque hay algo que quiero unir dos cabos sueltos acá. Una es lo que vos contás. Joe Brooks fue el que les enseñó a estos con los cuales vos compartías pesca, pero Joe Brooks no les enseñó eso. ¿Por No, qué no les enseñó eso? mira, no lo sé. Yo creo que son modas o son culturas que fueron variando, O porque Joe Brooks era muy del agua salada, no muy, o sea, pescaba también, y medio que mira, bajó eso acá a los pescados grandes, para poder pescar en el viento y todo eso. No sé, ¿cómo se mira, yo entiende? no Si sé, Joe Brooks no pescaba con seca, no Spring Creeks, no, o sí. yo supongo que sí pescaba en Estados Unidos, pero yo no sé la respuesta exacta, porque yo no estaba ahí para preguntarle, pero Claro, yo murió en el año 72. Y yo empecé el mismo año yo empecé pero ya no estaba viniendo. Creo que la última vez que vino a la Argentina fue en el 68. Según los libros que pude ver, por ejemplo, en Arroyo Verde, figura la última vez que el tipo firma el libro que se llamaba La Primavera en esa época, que era sí. la misma estancia. Por lo que yo me acuerdo es en el 68. A mí me parece que puede haber pasado que Joe Brooks se encontró con un lugar que podía sacar truchas de 7 kilos todo el día y que Cae, había una. dijo, manda, guardate la seca, ¿sabe dónde, no? Sí, supongo que, porque Claro. él también se con seca. Una de las grandes que sacó lo sacó con un popper en la Sí, boca. sí, está la foto con el poppercito, sí. Pero después, imagínate vos la época que el primer día que llegó fueron a pescar la boca del Quilquihue y en 2 horas había roto todos sus récords, había sacado truchas 6 truchas así de grandes en la boca del Quilquihue y Sí, todavía ni sí, siquiera sí. había ido a Chihuahua. Sí, no, 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 increíble. el bebé tenía varias costumbres para la mosca seca. Una era ir a lo de Andino Gran y pescaba por ahí cerca del medidor, ¿no? La otra era ir a lo del Arminat y pescar. En la isla de los Chivos hay una entrada,
más en la parte inferior de la isla de los Chivos, donde vos cruzás el río y tirás hacia el lado de los sauces. Sí, Y él le gustaba, no, es en la parte superior de la isla, donde empieza la isla de los Chivos, entonces el río sí. se separa en... Sí, Me acuerdo apenitas porque, aguas abajo del Puente Negro, sí. exacto, abajo del Puente Negro. Esa zona él le gustaba para mosca seca. O sea, tenía ciertos lugares donde él decía, esto es para mosca seca. No es como hoy que todo es para mosca seca, ¿viste? Que como nosotros agarramos y pescamos mosca seca todo. Había En cualquier lado. muchos prejuicios. No hay que pescar con sinking, esto es para mosca seca, lo que importa son las truchas de 5 kilos. Había toda una serie de Ahora, para no preculturas. sacarte de lo que estabas contando, porque te desvié yo con la pregunta de Joe Brooks, eso es lo que vos encontraste allá, otro mundo. Eh, sí, ¿por qué Joe Brooks no hizo eso? No lo sé. Yo creo que Bueno, Joe no Brooks importa. sabía eso. Yo supongo que no lo hizo porque hacer lo que estaba haciendo era probablemente mucho más divertido, estar sacando trucha de 7 kilos, 6 kilos todo el tiempo, qué sé yo, no sé. Pero, ¿cuál era lo que me preguntabas? No, no, yo te había sacado con la pregunta de Joe Brooks, pero vos estabas contando que habías descubierto en el viaje con Donovan todo ese mundo de la pesca con seca que después se Cuando, imaginó lo trasladaste acá, ¿no? cuando yo vi eso, yo lo que tenía dos cosas. Primero, me quería hacer una balsa o un bote. Ellos tenían Mackenzie Boats de madera. Eso no era fácil de traer ni de conseguir, no lo veía como una cosa fácil, pero sí pensaba que podía agarrar alguna fábrica de botes Zodiac, tipo Zodiac, como en ese momento estaban Ferramar y Calegari, y tratar de convencerlos a los tipos de que me hagan una balsa. Y entonces, y la otra cosa era pescar el coyoncura, pescar el aluminé, pescar el malleo, Claro. pescar el guillén, ¿viste? Y pescar con mosca seca. Empezar Todo lo a que probar estaba la mosca seca. despreciado, digamos, claro. Sí. Y bueno, fui a Calegari y no quisieron saber nada. Y si lo hacían, me iban a cobrar una cantidad infernal de plata, como 4 veces lo que salía un bote común, una cosa así. Y Ferramar lo mismo. Y justo en ese momento apareció el ingeniero Manuel Menéndez Gallo con la fábrica BIM. BIM significa Botes Inflables Menéndez, por eso se llama BIM. Mira, Y el tipo había empezado un par de meses antes de que yo apareciera en San Fernando, ahí en nuestra afuera de Buenos Aires. Y yo fui con las fotos y le mostré y le dije, ¿podés hacer esto? Me dice, yo te lo hago. Y me hizo la primera balsa. Entonces ahí empecé a flotar el cordón cura y a pescar con mosca seca, a pescar con hopper y qué sé yo. Entonces ahí me di cuenta que, que había todo un mundo que nadie conocía, que era pescar con mosca seca, todo, después incluyendo el Chimehuín y todos los ríos, el Traful también. El otro río que también la gente iba a pescar en esa época era el Traful porque había salmones. Y de vez en cuando sacabas marrones grandes también. O sea que estaba muy acotado. Tenías el Chimehuín, el Malleo como un río de segunda, como para ir de vez en cuando a tirar alguna mosca seca o alguna ninfa. Todo el Chimehuín en los diferentes sectores. La bajada de los chilenos porque había salmones y fontinaris, la gente iba. mirá, habías, eso es cierto, y después en un momento nunca más se supo de los salmones, pero es cierto, en el lago Currué había salmones. Había salmones. No eran difíciles de sacar, sacaba seguido. Y, y después el Correntoso, el Traful, y después la zona de Esquel. La zona de Esquel era el Parque Nacional, el arroyo pescado en esa época yo no lo conocía, y no mucho más. Cholila, la zona de Cholila, la zona de Esquel, y no mucho más. Y de golpe me encontré con que yo podía pescar todos estos ríos que estaban menospreciados con mosca seca, con otras modalidades, y encima tener éxito. Entonces, de alguna forma medio espontánea, empecé a transformarme en guía de pesca, pero sin quererlo, porque yo me había comprado una hostería acá en San Martín. Yo trabajaba en la hostería y atendía la hostería, pero llamaban gente por teléfono, lo llamaban al bebé, por ejemplo, o a Jorge Donovan, porque querían venir a pescar y que alguien los llevara a pescar. Y entonces ellos les decían que me llamaron a mí, me llamaban, y yo los sacaba a pescar. Y entonces así empezó. Y entonces eso empezó a crecer. Claro. Y la gente volvía, le decía a otra gente, y sí empezó a crecer más. Y después de 2 o 3 años,
me llamó Susie Fitzgerald, que era la dueña de la empresa Frontiers, y ahí me dijo, mira, escuché hablar de vos, y creo que fue Jorge Donovan, porque le preguntó a Jorge lo mismo, ¿no? ¿Quién podía contactar? El que la derivó a que me llamara a mí, a que me la refirió a mí. Y entonces me explicó lo que quería, yo le dije que sí, que ella quería una operación permanente, que significaba que guías o vehículos me podía financiar, lo que sea, y quería una cosa permanente, que era armar un programa. Le dije que sí, y ella ahí explotó, porque empezaron a mandar Sí, gente. claro. Porque Frontier ya era una empresa grande en Estados Unidos. Era la única empresa en Estados Unidos que tenía, que ofrecía este tipo. Bueno, había otras, pero la diferencia era abismal entre Frontiers y las otras en ese momento, y fue por mucho tiempo así. Después, ahora no, pero en ese momento, durante 2 o 3 décadas fue así. ¿En qué año me hablas ese contacto con Fitzgerald? ¿En qué año fue? Claro, para poner en contexto. Bien. Sí. Y ahí arrancó. Ahí sí, ahí cambió todo, porque ahí empezó a ser mucho más importante los programas de pesca que manejar la hostería que yo tenía, que además no era una hostería que estaba al nivel de poner pescadores americanos, era una hostería residencial de tipo de interior de la Argentina, como puede ser en cualquier otro lado, era una hostería muy básica. Entonces, y tenía un techo, porque tenía 12 habitaciones nomás, y una vez que la tenía llena no podía seguir creciendo. Claro. ¿no? En cambio, la pesca era infinita, es decir, por lo menos infinita. La pesca podías traer grupos y tener grupos en diferentes lugares al mismo tiempo. Y al principio, la operación consistía en tener la gente acá en San Martín. Al principio los quise llevar a Junín, pero la gente no estaba más con San Martín que en Junín. Y porque yo supuse que si iban a querer venir, iban a... No todos los clientes conocían toda la tradición de la hostería Chimehuí y de la Boca y todo eso. Es decir, la mayoría no sabían nada de eso ni les interesaba. Y San Martín constituía en ese momento... a mí me venía más cómodo porque yo vivía acá y no Junín. Y entonces, claro. Entonces conseguí un lugar que le daban de comer, no tenía que llevarlos a un restaurante, que es la Raclette, que ahora no sé si funciona, pero ese era el lugar que era de Leo Braj, en ese momento, que es amigo mío, y entonces los llevaba ahí, y de ahí pescábamos el Caleufu, el Coyoncura, los lugares del Chimehuina donde podíamos llegar, el Mayeo abajo, el Meliquina, todo eso, algunos lagos, y después San Huberto hacía poco tiempo que había sido construido, todavía era una hostería sencilla, cerca de la ruta, y cuando la hicieron, fueron ayudados por unos cazadores europeos que venían a cazar y por eso le pusieron San Huberto, porque el objeto de la construcción de San Huberto era alojar los cazadores que de otra forma se en la casa de la familia. Y entonces fui a hablar con Carlos y Carmen Olsen, me acuerdo del mismo año 79, para proponerles usar la hostería como lugar de pesca y tenerlos ahí en vez de tenerlos en San Martín, y me dijeron que sí. Y entonces ahí se armó eso, fue el primer modelo de pesca era venir San Martín y San Huberto. Claro, era lo más parecido a lo que hoy conocemos, o los inicios de lo que hoy conocemos como el concepto de lodge de pesca. Sí, ese era el único no que había. Existía ese acá, eso no. Ni siquiera lo llamábamos lodge, bueno, empezamos. Sí, bueno, lodge. Sí. Ellos, mira, todavía, yo no sé si todavía es igual, pero por ejemplo ellos usaban handys San Huberto, y cuando se llamaban de un lado al otro decían hostería, 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 nunca decían lodge. Sí, la palabra hostería está claro, sí, la palabra argentina, después lodge, bueno, medio se tomó de otro lado por el tema del marketing, pero sí, hostería de pesca, qué sé yo. Hostería, sí. Las hosterías de Esquel, la hostería Quimequipán, y las otras se llamaban todas hosterías, ¿viste? La palabra era hostería. Hostería, sí. Y bueno, y así fue que empecé. Y el otro problema era el tema de los guías. No había guías. Claro, ¿de dónde sacabas guías? Claro, tenías que capacitar.
al principio, bueno, lo incorporé a David Dennis, que alguna vez te lo puedo haber mencionado, a su hermano, que también, y todos aprendieron bastante rápido, por suerte ellos sabían inglés, a Daniel Caviglia, que no sabía mucho inglés, pero se la rebuscaba como guía, ¿viste? Que también trabajaba con nosotros, y a Quique Elguero, que se hizo guía, ¿viste? Quique se animaba a cualquier cosa, y te hablaba en cualquier idioma, ¿viste? Era un fenómeno. Y después no dábamos abasto, entonces empecé a traer guías de Estados Unidos. El primero fue Bob White, y creo que tengo una lista de 40 más o menos, que fui trayendo todos los años hasta que hasta que se prohibió, que salió toda la regulación de que para ser guía tenés que tener un carnet, y para tener un carnet tenés que ser Claro, residente y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero antes de eso no había claro, otra no, cosa. no, no había ninguna regulación, claro. No había ninguna regulación, pero fue bueno porque yo cuántos traía, dos o tres tipos, y después los rodeaba de argentinos, como todos los que te Furia, qué sé yo, no Sí, sí. sé, Néstor Zúñiga, estos que hoy ves, ¿viste? Acá, ellos aprendieron de los americanos, o sea, la cultura de guía que tienen los argentinos de hoy, la sacaron directamente, porque yo traía los mejores. Yo iba al One Fly, por ejemplo, y era amigo de Jack Dennis, y decía, ¿cuáles son los mejores guías? Decime tres guías que tengan 20 años. ¿Cuáles son? El fulano que venga a los sí, los tipos decían que sí, gente. Y, Claro. ¿Y y cómo no entonces van a decir así, que sí? Claro. y entonces ahí, Claro, por eso él, acá en Patagonia Norte está muy el perfil del guía norteamericano, por eso. Porque sí, por vos eso. vas por ahí a otros lugares y no tanto, pero acá No, es, qué sé yo, no vas a encontrar ese perfil de guía en el litoral del Paraná, obviamente, pero acá no, es como una sucursal de Montana, casi te diría, no, el perfil de exactamente. guía. La cultura es Claro, idéntica. Y es más, había algunos guías americanos, algunos que se casaron con chicas de acá, y otros, muchos guías argentinos aprendieron de ellos al punto de terminar siendo mejores que los americanos mismos, ¿viste? Pero hubo no, una década. el ¿Eh? nivel de guía, el nivel de guía, por lo menos en Patagonia Norte y en algunos lugares también en Chubut vale, en destinos top, digamos, es muy bueno, realmente hay que reconocer que es muy bueno. Sí, sí. Y además toda la terminología que usan acá es la misma que usan allá. O sea, dicen las cosas como Claro, dicen, fly floating, qué sé yo, el líder, todo ese tipo de cosas así, igual que la que usan allá. Y eso fue muy bueno porque, sobre todo en la década del 90, porque el primer guía llegó en el 85, 84 fue Bob White, después llegó Mark Daly, después empezaron a llegar Dan Vermillion y un montón más. Eh, Dan Vermillion, Dan y Jeff Vermillion son los que manejan la operación en Mongolia, los hermanos Vermillion. Bueno, uno de ellos estuvo guiando acá en el año 93. Pero la vez pasada hicimos una lista de los americanos y era una lista muy extensa. Pero lo bueno era que los argentinos aprendían de ellos. Y entonces ahí se produjo un pool de guías locales mucho más rápido que de cualquier otra forma, al punto que cuando ya no se podía traer más americanos, eso también yo lo disputé, porque yo dije, cuando salió la reglamentación, que me parece que fue en el año 2000, que no se podía, eso era inconstitucional, porque nuestros abuelos también vinieron de afuera y nadie les impidió trabajar. Me claro. acuerdo que yo en ese momento tenía a Nicolò, lo tenía que es italiano, vos lo conocés, este, a Brent Downey y algún otro, tenía dos o tres más, y ellos querían seguir viniendo. Entonces yo elevé una cuestión legal y me tuvieron que decir que sí, no podían impedir que los tipos vengan. Pero era tan complicado hacer eso con guías que tuvieran que venir todos los años, debe ser el problema legal, Claro, que, es decir, con el tema de Brent Downey y con Nicolò ellos siguieron viniendo, y ya no era necesario traer guías de Estados Unidos porque ya había suficientes guías acá,
y ya se había formado la cámara de guías y estaban... Eso iba a ocurrir en un momento, era inevitable. Sí. Y sí, te conviene más tener guías ya capacitados argentinos que traerlos de allá, porque, digamos, viven acá, claro, qué Porque sé yo yo, te diría que traer uno, si yo tuviera uno, si yo tuviera que decir que para mí siempre tener uno o dos, como pasa en Tierra del Fuego o pasa en Rusia, viste, que en otros países sí, no tienen problema con eso, no, no, no no. es malo, porque mantiene la vara bien alta, vos traes al No, mejor de todos. aparte generás un intercambio. Por ahí los guías de acá no pueden viajar allá a hacer el intercambio, pero propiciás que se pueda hacer acá de última. No, pero hay guías de acá que guían allá. Sí, Vos también, eso ocurre, sí, sí, sí. y eso, cuando yo hice una hermandad con Jackson Hole, que duró 2 años, mientras estuvo el intendente que accedió a hacer la hermandad con San Martín de los Andes. Ahí hubiéramos hecho tranquilamente intercambio de guías, usando la hermandad. Y después hice una hermandad con Steamboat Springs. Ahí también yo traje uno de ellos con la hermandad esa. ¿Cómo se llamaba? Jim Howard, que también vino de la hermandad con Steamboat Springs. Y los guías argentinos, si se hubiera seguido así, hubieran podido ir a guiar a Estados Unidos. ¿Viste? Eso, como lo hacen los esquiadores. Así Claro. que eso, Ahora, te hago pero una bueno, no importa. pregunta con respecto, porque vos lográs ese contacto con Frontiers. Ahora, ¿cómo se les vendía? Porque era la primera vez. ¿Cómo le vendías ese producto a un pescador que por ahí ya viajaba por el mundo y estaba acostumbrado a un cierto, no sé, nivel de servicio o algo? ¿Cómo le vendías algo que era nuevo? Porque hoy hay mucha información, el tipo mira, qué sé yo, puede buscar por sus propios medios, pero antes, como decía, venía a Patagonia y ¿qué le vendías? Porque era Eso, un desafío también, ¿o no? ese era un desafío, pero que yo no lo tenía yo. Antes, al principio lo tenía yo, Claro. porque no lo tenía Frontiers. Era un desafío de Frontiers. Pero Frontiers en ese momento tenía todos lugares nuevos. Los americanos no estaban acostumbrados a ir a pescar a otros lados. Y Ah, bien, Frontiers bien, era bien. como la novedad. Pero Frontiers les ofrecía Christmas Island, o les ofrecía Nueva Zelanda, o les Claro, ofrecía, qué era sé yo. todo nuevo, sí, está bien. Y palabra santa. Y vos no te imaginás lo que eran cada vez que había una fiesta en Frontiers, que celebraban por cualquier cosa que fuera el cumpleaños de alguno, algo periodistas, de fotógrafos, era una cosa infernal, ¿viste? Entonces estaba todo en un ambiente y aparecían los libros de Joe Brooks, ¿viste? Que eso tenía importancia, él relataba, porque Joe Brooks escribió mucho de acá. Sí, 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 sí. Y lo que también hacía Frontiers era mandar gente. Por ejemplo, mandó a Val Atkinson de entrada nomás a hacer una cobertura fotográfica. Entonces volvía a Val Atkinson y aparecían fotos por todos lados. Lo mandó a Art Lee en el 84, una cosa así, que yo lo guié 7 años seguidos a Art Lee. A mí me vino fenómeno porque además yo aprendía con estos tipos, con Art Lee, que era un monstruo, Bueno, y sí, que tuviste, digo, para llevarlo por ese terreno, ya que mencionaste a Arlie, a raíz de esto, de vos ser además el primero, el único, casi te diría, tuviste el privilegio de conocer gente, digamos, sí, tanto desde el punto de vista social, dentro de la pesca, o celebridades que tenían que ver con actores de Hollywood y qué sé tal yo, cual. ¿no? Bueno, Yo podés mencionar dos o tres grosos, ¿no? De esos tipos. Bueno, eso fue después cuando empezaron a hacer eh, programas de televisión que se llama Fly Fishing the World, con John Barrett, que era el dueño de Barrett Productions. Eso fue una cadena. Primero, Frontiers al principio no mandaba mucha gente, pero mandaba mucho más de lo que yo hubiera podido conseguir por mi cuenta. Entonces, para mí estaba todo siempre bien. Y en 1 o 2 años, esa misma gente que volvió se desparramó la palabra, viste, muy rápido, y enseguida Claro, ellos mandaron a fotógrafos, a escritores, me mandaron a varios escritores. Art Lee fue uno, otro fue Trey Combs, que por ahí la gente no conoce tanto, pero sigue escribiendo. Yo ya tenía una relación con Mel Krieger, eso me estoy olvidando de mencionar. Yo a Mel Krieger sí, lo conocí en la hostería Chimehuín,
en el año 78 y lo había traído Laddie Buchanan a La de pescar. Buchanan. Laddie venía, pescaba, era una especie de guía, ¿viste? No era como nosotros de guía, igual que lo que son los guías hoy, pero era un pionero en ese sentido, porque el tipo se venía de Buenos Aires y traía 2 o 3 tipos y Mel Krieger venía con él. Y ahí lo conocí, y Mel en realidad fue mi primer agente. Él me mandó, qué sé yo, 5 o Ah, 6 mira, grupos. Mel Sí, fue tu primer agente. Mel fue mi primer agente, y a él no le gustó nada que yo después me juntara con Frontier. Pero tampoco tenía mucho que decir. Porque, Y no, no, ¿qué te va a decir? Que no, que desprecies a Frontier, te va a decir, no. no, pero lo que sí yo a Mel siempre le voy a agradecer es que yo ya sabía tirar y hacer double haul y hacer reach y todo ese tipo de cosas porque el bebé lo hacía, ¿no? Y Jorge también, pero y yo con Mel, yo me fui a Estados Unidos en ese mismo viaje, en el 79, me quedé como 10 días en la casa de Mel. Y él daba los clinics cerca de San Francisco, un par de horas al norte, creo que cerca de Nevada. Hay un centro de esquí que se llama Squaw Valley, y en el verano, por supuesto, no se esquía, entonces todas las instalaciones están vacías, se lo usaban para hacer clinics sábados y domingos, ¿no? Entonces, 2 días. Entonces, yo participaba de esos clinics y él me hacía hacer demostraciones de double haul a mí, ¿viste? Y él, teniendo a mí en el equipo de instructores, él decía que él era un equipo internacional que él tenía. El único que no era americano era yo. Claro, claro. Bueno, está bien, Y es eso, así. y lo que a mí me ayudó mucho de Mel es que yo lo escuchaba atentamente, era un tipo que hablaba y te llegaba, porque el tipo te hablaba a vos, cuando te hablaba Mel, Mucho viste, el tipo carisma, era increíble. mucho carisma, Era sí. ver cómo el tipo se dirigía a la gente y las palabras que usaba, y todavía las tengo en la cabeza y yo las uso también, ¿viste? Porque el tipo Y, como enfatiza, obviamente. y él fue el primer, técnicamente fue el primer agente que tuve, porque me mandó 3 o 4 grupos. Club Pacific, la empresa Ah, el famoso Club Pacific, sí, él tenía el logo siempre en el chaleco, él. De ese. y después aparece Frontiers y bueno, yo además le dije a Mel, mira, si me mandás más de 200 Bad Nights, fenómeno, pero tipo, hoy ni pensar, ¿viste? Bueno, el asunto que No, claro. eh, cuando apareció Frontiers, chao. Y entonces ahí pasó. Otra de las cosas que tuve mucha suerte fue, antes de Frontiers, en el 83, en el 80 aparece un señor, uno lo llama Viva Anchorena, un señor que se llama Don Williams, que era el guía personal de Joe Brooks en Montana. Que un tipo de Montana de toda la vida, que en ese momento tendría 40 años o algo así, que tenía la casilla de correos P.O. Box número 2 de Livingston. La 2 tenía. Y era el guía personal de Joe Brooks. Muy amigo de Joe Brooks, se había muerto Joe Brooks, o sea, 8 años, pero todavía estaba la mujer Mary, que estaba viva, y bueno. Entonces lo llama al bebé, el bebé lo refiere a mí, me llama a mí, y en realidad el que venía era otro señor que lo contrataba a él, que se llama Bob Solomon, que era el que ponía la guita, que venía con la mujer y con este tipo, con Don Williams. Bueno, para mí Don Williams, hubo 2 personas que a mí, de los cuales yo absorbí el conocimiento. Uno fue que pescaba igual que Joe Brooks, era una máquina de sacar pescado, con lo que fuera, con seca, con dropper, con shooting, con lo que Claro, muy sea. completo. Totalmente completo, era un guía profesional. Era un guía profesional, o sea, el tipo tenía recursos por todas partes. Y eso yo, para la edad que yo tenía, miraba todo eso, y yo lo llevaba a pescar a un lado, lo dejaba solo y me quedaba mirando al tipo así y veía lo que hacía. Porque además, Solomon lo mandaba un mes con anticipación para que recorriera todo conmigo solo y después le mandaba un report a Solomon para decirle si venía o no. Entonces, pues, si el tipo le decía que sí, venía. Claro. Entonces, eso fue un aprendizaje muy grande. Y el otro aprendizaje muy grande fue Art Lee, que era un purista de la mosca seca, más que otra cosa, pero tenía líderes de 6 metros y el tipo se quedaba quieto así sin hacer nada durante 1 hora o media hora y de golpe veía no sé qué, viste, un poco de agua que se movía, que yo hacía ¡pum! Un tiro así y se sacaba un pescado así. Era un Claro, vos bueno, tuviste contacto con gente
digamos, fue un privilegio, ¿no? Aprender de semejantes personajes, ¿no? Aprender de Mira, todo, no solamente a mejorarte como pescador, como guía, como fitter, de todo aprendiste. mirando ahora para atrás, uno empieza a dimensionar el valor de todo esto. En ese momento que estaba sucediendo, Sí, yo veía, era nada, sí, sí. Bueno, pero es normal eso, es normal. Tu vida era la que era, la listo. trascendencia que tiene la cobra ahora, en los últimos 10 años por ahí. Mira, por ejemplo, cuando vino Lefty Kreh, yo lo conocí en uno de los cónclaves, entonces le dije que venga a pescar, entonces digo, bueno, un día voy a ir, entonces le dije a Frontes que le hinchara para que traiga un grupo, un día trajo un grupo, y lo guié por todos lados, y yo, yo no estaba, digamos, como quien está nervioso porque está guiando a Lefty Kreh, yo Lefty Kreh, me mostró la Klaus Hermino que nunca la había visto, por ejemplo, lo que es increíble fue de Don Williams que te dije antes, cuando aparece en el 80, me muestra una mosca que nunca había visto. ¿Y que era? Una Woody Bagger. Yo nunca había visto. Claro, hoy, claro, sí. Es Sí, cierto, ese año fue el año que se inventó la Woody Bagger, que era mirá nada más que vos. una Woody Worm con cola, ¿viste? Era... Claro, una Wally Worm con cola, sí, sí, mira, le hicieron esa simple modificación y la transformaron tal vez en la mosca más célebre de la historia, probablemente. era cuando apareció la Woody Bagger fue parecido a cuando apareció la Chernobyl Land, ¿viste? Es decir, Claro, era fue un una hito. máquina inspiradora, ¿sí? Sacabas todo con la Woody Bagger. Sí, ya no pasaba por Y gusto, era efectivo y punto, chao, no había discusión. sí, no, era muy efectivo. Sí, a uno le gusta más la mosca seca, qué sé yo, pero cuando salió la Chernobyl Land, que fue en el 94, me acuerdo porque yo la vi en el One Fly, con tipos que aparecieron en el One Fly ese año con el Chernobyl Land, los mataron a todos, ganaron. ¡Tum! Claro, ¿qué es Este, esto? Sí, y eso, y los pescados aprenden, porque después la mosca empieza a perder su efectividad poco a poco, ¿no? Pero, claro, y sí, obvio. pero bueno, y entonces me tocó guiarlo qué sé yo, a Lefty Kreh en todos estos ríos. Y lo guiaba y me divertía y aprendía, porque sí, y ahí me enseñaba un montón de cosas, pero hubo una cosa que él no conocía, que yo le mostré y se quedó estupefacto, que era cómo nosotros hacíamos el splice del shooting Ah, no, con, eso es muy argento, eso. con el pegatanza, ¿viste? No lo había No, visto eso, nunca. Me no, volvió claro, ¿qué loco. va a haber? Sí, sí, el splice, yo no sé, el splice lo inventó alguien de acá. ¿Quién inventó? O por lo menos el uso que le dimos al splice acá. Pegar shooting Bueno, con tanza. fue para él, el tipo no lo podía creer, entonces le conseguí el ácido fénico con el coso, el frasquito, qué sé yo, todo, qué sé Y yo, lo y se usaba, lo llevó, usó el splice. se lo, se lo llevó a Amqua para ver si los tipos lo adoptaban y por alguna razón no lo adoptaron. Y me mandó por escrito en una carta. ¿Viste? Dijo, mira, no sé por qué, pero no lo adoptaron. Pues no lo podía creer, porque después hacíamos el splice y tirábamos así a ver si se rompía o no se rompía, ¿viste? No se Eh, rompe, bien hecho no se rompe, ¿no? así que así Jorge, fue. como te había apuntado antes, está por terminar el primer periodo de una hora, con lo cual creo que nos queda un minuto. Yo cuando falten 20 segundos, 15 segundos te aviso, le damos unos minutos, un par de minutos a la gente para que se acomode, vaya al baño, qué sé yo, haga lo que tenga que hacer y volvemos. Así que Dale, nada, sigamos ahora hasta que se corte, pero bueno, bueno, vamos a hacer así, como en los programas de televisión. Vamos a hacer un anticipo de lo que va a venir en la segunda parte. Yo te voy a preguntar alguna cosa más con respecto a estos personajes con los que te conectaste, pero además lo que tiene que ver con las represas me interesa mucho que cuentes. Historia creo que es fundamental que la toquemos. Después por ahí la desarrollaremos en alguna otra oportunidad, pero vamos a hablar de eso. Nos quedan 15 segundos. Así que quédense ahí. Mirá, en este momento 215 personas mirando. Nada mal, ¿eh? Nos bueno, vemos en unos minutitos. saludos a todos. Contame algún poquito más de anécdotas con algún personaje de estos célebres. Vi una foto que vos me mandaste para la promoción que estás con Johan y con los Lee, el matrimonio de Lee. Perdón, Con, Wolf. Perdón, con perdón. Lee Wolf. Con Lee Wolf. Con Lee Wolf y Johan Wolf, que era la mujer.
Sí. Dos celebridades absolutas que marcaron un hito también y dejaron mucho en la pesca con mosca, ¿no? Sí, los Estabas llamé ahí en por la casa teléfono, de ellos. en la casa de ellos, sí, llamé por teléfono, y ya me conocía Lee Wolf, sabía quién era, y entonces le dije que iba a ir a verlo a Art Lee, que quedaba cerca de la casa de él, y si lo podía ir a visitar, me dijo absolutamente que sí, y entonces me hizo una recepción, llegué que, o sea, a las 10 de la mañana, me fui a las 10 de la noche, más o menos. Y ahí estuvimos probando cañas, tirando, estaban empezando con el Triangular Taper, que siguen vendiendo. John Wolf sigue con ese tema, ¿no? Con el Triangular Taper. Sí, 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 sí. Eh, estaba probando cañas cortitas, estaba con la teoría de la caña corta, estaba haciendo unas moscas que eran moldeadas, que parecían unas stoneflies, con las cuales después en un show con Art Lee, con John Barrett, las usamos para pescar al aluminio, no fue muy bien, y desgraciadamente las usamos porque si no las tendría de reliquia, como tengo estas que tengo acá atrás, que son las que ató el bebé Anchorena con unas plumas que yo le di que no se conseguían. Y él quería que yo las pescara, y me hizo un cuadro con eso. Y hay una al lado que era de Joe Brooks, una mosca, al lado de ese Esta, cuadro. ¿se ve o no? Sí, sí, Esta se llega a ver, ya la vamos a mostrar un día. Eso, acercala a la cámara. es una mosca sacada de la caja de pesca de Joe Brooks, que me Una la blonde dio famosa. un blond, sí, una blonde. El origen de Joe Brooks con la blonde es que cuando Jorge se encuentra con Joe Brooks en 1955 en una casa de pesca en New York, le anticipa que los pescados de acá eran muy grandes y que se trajeran moscas grandes. Entonces Joe trajo la blonde, que la blonde tiene anzuelo de agua salada y que la usaba Claro, para pescar striped bass, no para otra cosa. Y eso la claro. tiraba acá y sacaba marrones. Así que así vienen. Y Y sí, todavía, esa mosca todavía se usa, ese concepto de mosca todavía la atan los muchachos del Limay Superior, pero estoy por seguro que la supuesto. usan todavía. Sí, 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 claro. Bueno, así que después vino todo lo que, o sea, la posibilidad de estar en este TV show, este programa que hacía Barrett, te dio la posibilidad de conocer, por ejemplo, a Robert Duvall, con el cual vos trabaste una cierta amistad y me contaste una anécdota el otro día. Contala, cuando te perdiste, tenías que, no sé qué, un equipaje que te lo fue a buscar él. sí. Este, pasó así. De golpe, porque todas eran sorpresas. Me llama Susie Fitzgerald, me dice, ¿no querés hacer un show de televisión? Y digo, sí, siempre decía que sí. Entonces me dice, hay un jugador de fútbol, que es fútbol americano, que se llama Walter Payton, que va a ir a Esquel y después va a ir a San Martín, y entonces vos agarrás y te vas a pescar y qué sé yo. Entonces dije todo que sí. Parece que el tipo fue a Esquel y no sé qué pasó en Esquel. El tipo se peleó con alguno o tuvo un problema o algo y se volvió. Entonces, y todo el equipo, los camarógrafos y el productor John Barrett y que yo se quedaron acá, no tenían a quién agarrar para hacer un show. Y el que tenía a mano era a Art Lee. Entonces le dije, mira, vos vas a ser la celebridad en el show. Y entonces hicimos el show con Art Lee. Ese fue el primero, que fue en 1990. Y entonces salió por todos lados, todavía no había internet, entonces se salía los sábados a las 10 de la mañana en ESPN 2 en Estados Unidos, y había toda una audiencia esperando para mirarlo, entonces salía eso en televisión y los teléfonos empezaban a sonar, ¿no? Y entonces eso siguió, y entonces el año siguiente vino Michael Keaton, que acababa de hacer Batman, y entonces ahí Sí, yo claro. trabé amistad con Michael Keaton en ese viaje. Al año siguiente vino otro actor que yo conocía porque cuando yo era chico había una serie en televisión que se llamaba Ruta 66 y era de dos muchachos que andaban por la ruta, que tiene una ruta que cruza todo Estados Unidos y tenían aventuras a medida que iban por la ruta. Y me acuerdo de uno de los actores y él vino también en un pescador. En el 93 me llama, ahí cambió la cosa, porque empieza el productor John Barrett, ¿qué busca un productor? Tener un programa que la gente mire. Entonces, si el tipo va a un lugar donde sabe que le va a tener todo organizado y el tipo tiene la confianza que va a conseguir
que va a poder sacar un buen programa y poder mostrarlo para mantener la audiencia, bueno, él va a tratar de repetir eso. O sea, él caí en una situación de confianza con él. Entonces me llamaba directamente, me decía, che, lo tengo a Robert Duvall, ¿qué tenés? Y entonces yo justo ese año empezaba con un Kentreu, por ejemplo, tengo un lugar nuevo, le dije, Claro. y después, y el otro lugar, dice, bueno, y otro lugar, sí, Arroyo Verde, entonces armamos, pum, todo así, y después de Robert Duvall vino Liam Neeson, por ejemplo, ¿viste? Y después Claro, sí, sí. Wilford Brimley vino, después Greg LeMond, que había ganado el Tour de France, y después no me acuerdo quién más. Vieron otros menos conocidos. Pero con Robert Duvall el episodio fue así. Yo venía del One Fly y yo venía de Wyoming y tenía que ir a Virginia. Y tenía todo el equipaje de pesca y un fusil que había comprado de Casa Mayor, 300 man, en un estuche, ¿no? Que en esa época era lo más normal del mundo, no había ningún problema. Entonces lo despacho y el avión hace una escala, hace una parada en Chicago, creo que fue. Y había una diferencia horaria que yo mismo me la comí. De manera que cuando voy a tomar el avión, acababan de partir y cerraron la puerta y no me pude subir. Entonces, resulta que ahí me empecé a volver loco, porque el equipaje se iba sin mí y iba a No, llegar a terrible. Virginia. Sí, entonces ahí busqué un teléfono público, porque no había celulares, y lo llamé por teléfono a Robert Duvall, a quien lo llaman Bobby, los amigos, lo llamo por teléfono y digo, mira, me pasó tal cosa, y digo, va a llegar el equipaje, y me dice, no te garantes, yo lo busco. Me dice, ¿cómo es? Y son dos bolsos de cabelas verdes así grandes y un estuche negro con un rifle adentro. Bueno, quédate tranquilo. Y yo estaba nervioso, pero cuando llegué, efectivamente, tenía el equipaje todo apilado, él sentado arriba del equipaje y firmando autógrafos a todos los que venían a pedirle. Ella había hecho El Padrino y acababa de hacer una serie que se llama Lonesome Dove con Tommy Lee Jones, que era, en ese momento estaba de moda, ¿no? O Claro, sea, estaba en su apogeo. estaba en su apogeo. Y bueno, ahí me pasé una semana en la casa de él, ¿viste? Que fue otra diversión también, porque me hacía tocar la ¿Qué te guitarra a la parece? noche cuando venían él estaba estudiando el papel para dos películas. Uno era Jerónimo y la otra se llama The Paper, que justamente él estaba haciendo con Michael Keaton, que ya también había venido conmigo. ¿Sí? Entonces él estudiaba el guión hasta las 8 de la noche, mientras tanto venía siempre, todos los días tenía visitas, ya sea qué sé yo, de cine, de la Sí, televisión, claro. Un tipo público. de, y todo eso tenía que entretenerlos con cuentos. Había una guitarra, me hacía tocar la guitarra, tres o cuatro cosas. Él también toca la guitarra. En Arroyo Verde, cuando vinimos, Meme te puede decir, tocamos los dos la guitarra. Tocamos cosas que sabíamos los dos, cosas tipo música folk, qué sé yo, bueno. Este, y, y bueno, esa es la historia con Robert Duvall. Y me tenía a mí como, después vino a Buenos Aires y salíamos con él a dar vueltas por Buenos Aires. Yo pensé que tenía que guiarlo a él, sin embargo, él, que era un loco del tango, ya había estado como 10 veces en Buenos Aires y conocía todos los tuburios del tango que podías imaginarte en Buenos Aires y yo no conocía Sí, sí, ninguno. sí. Se sabe que le gusta mucho, sí, sí. Todos todos los lugares así que él los conocía y lo conocían a él. Y así que después se casó con una Jorge, argentina. sí, sí, Ahí, exacto, sí, eso te iba a decir. Eso te iba a decir. Si está casado con una Argentina. Ahora te llevo a otro terreno más personal con respecto a la pesca, que alguna persona preguntó por ahí. Nada, una curiosidad. Hoy vos has pescado un poco de todo, pero hoy tenés alguna inclinación especial sobre alguna especie o algún lugar que te haga pescar alguna especie o nada, o no sé, o pescas poco, no sé, ¿cómo es tu actualidad de pesca hoy? mira, a mí, después de haber pescado muchas cosas, me parece que la pesca de trucha es una pesca muy, compleja, es decir, tiene muchas complejidades, porque hay muchas formas de pescarla, con seca, con Muchísimo, ninfa, claro. es más, es un complejo de cosas, tenés que saber más que otras cosas. Eso te puede dar toda la vuelta, ¿no? Porque estuve pescando hasta en el África, en el Tigerfish y cosas por el estilo, pero si hay un lugar que realmente a mí me pone piel de gallina es el Alta en Noruega.
¿viste? Bueno, eso es Monte Carlo en el automovilismo, es. Sí, no por la dificultad, porque yo creo que sacar una trucha de 20 pulgadas como casi que está comiendo cierto, que tenés que ver qué hatch está produciéndose y todo eso, a veces es mucho más complicado. También hay que tener un conocimiento para sacar salmones. Los buenos pescadores sacan más salmones que los que no Sí, son por tan buenos. supuesto. Pero cada vez que tenés es un río, primero pescas de noche, es decir, nunca se pone el sol del todo, o sea que es medio una Claro. penumbra. Y después que cada vez que tenés un pique, sabés que tenés un pescado de 15 o 20 kilos, ¿viste? Entonces, y la pelea es interminable. Yo fui 2 veces y iba a ir, ahora en junio tenía que ir de nuevo, me habían ¡Ay, invitado qué pena! y no pude ir. Pero ahora Además, puedo ir. no, ¿hay algún otro argentino que haya pescado ese río? Muy poca gente en el mundo pesca ese río. El único que yo sé que pescó ese río es mi querido amigo Bubi García Calvo. Claro, porque te Este, tienen que invitar ahí, no es cuestión de plata, voy, pago y no, ni pesco. siquiera te invitan, es de plata, mira, el rey de Dinamarca y de Noruega, porque antes eran el mismo rey de Dinamarca y de Noruega en 1840, una cosa así, les regaló a los chacareros o los granjeros del Valle del Alta todo el valle con el río y todo, ¿no? Y para calificar como granjero tenían que demostrar que podían mantener una vaca viva un año entero. Si hacían eso, los tipos Mirá qué calificaban. desafío, ¿no? Y bueno, 300 tipos calificaron. Y entonces le regala eso y los tipos arman una cooperativa, una cosa así. Entonces el río pasa a ser privado, ¿no? De una cooperativa, pero no es del gobierno, es de ellos. Entonces, Es de ellos, claro, sí. los tipos empiezan a cuidarlo. Al principio, imagínate vos, en 1850 no sabían qué hacer, porque además ahí estás en el círculo polar ártico, qué sé yo. Entonces empezaron con pesca comercial común, hasta que los ingleses se dan cuenta que la línea genética de esos salmones, los ingleses que pescaban, que era la clase alta de Inglaterra, es decir, se da cuenta que esa línea genética es mucho más grande, son salmones mucho más grandes que los que Sí, pescaban en Escocia. Entonces los tipos van y negocian con los granjeros estos, empiezan a comprarles semanas, tiempo compartido. Te compro los derechos para tal semana, entonces empezaron a hacer campamentos. Hicieron 3, que hoy siguen estando y se llaman igual. Uno es Sauzo, que es arriba de todo, otro está en el medio que se llama Sandia y otro abajo que se llama Stengelsen. Y queda un sector que es para los noruegos, pero no es así nomás para los noruegos, es para claro. un número limitado de cañas que es por sorteo todos los años para que pesquen los locales. Entonces, ¿qué pasó? Todo el resto del río, los tipos fueron comercializando en las semanas y los guías eran ellos mismos, que no eran guías sofisticados ni nada por el estilo. Lo único que sabían hacer era remar unas canoas largas así, que reman de a Está muy dos. básico, sí, sí. Antes no tenían motores, tenían que con un palo, iban así, ¿viste? Y los clientes eran todos de la nobleza inglesa o británica, en general, los primeros. Después, en el siglo XX, empiezan a aparecer americanos, ¿no? Y llevan todo un registro de todo lo que fueron pescando. Entonces vos podés ver en los registros los nombres de los guías, los apellidos de los guías y de los guiados siempre son los mismos. Porque si el abuelo del tipo que vino hoy lo guió el mismo abuelo del guía que está hoy, así, Claro, tum, sí, tum, sí, tum, sí. tum, 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 Como una tum, herencia familiar, sí, sí. y entonces vos ahora ya se completó, hace mucho tiempo, ya todas las semanas vendibles fueron vendidas, ya saben cuál es el número de cañas que quieren tener en cada trecho, en cada lodge, que siguen llamándolo camp, porque quedó de antes, pero son lodges, pero lo llaman camp. Y, eh, y para poder ir, vos tenés que esperar que alguno se enferme o se muera y lo quiera vender,
¿viste? O algo, o que no quiera ir por alguna razón y Tenés que te van a mandar a cobrar. matar a alguno. Sí, sí. Contratar un Entonces, sicario, ¿viste? hay una persona que está encargada del waiting list, la lista de espera. Entonces, esa persona sabe, tiene una lista de tipos anotados, y entonces cuando hay uno que se manca por alguna razón, dice, bueno, eh, hay un lugar para una persona o dos personas, sale tanto, y no te quiero decir cuánto sale, ¿viste? Porque No, no, sí, eso. sí, sí. El privilegio es el simple hecho de poder ir. El precio Sea, es podés otro tema. esperar una vida. En esa lista de espera podés estar una vida esperando. No, pues yo me pasé muchos años porque yo descubrí, pero además lo mantienen en secreto, porque no quiere que la gente se entere, vos no lo encontrás en ningún lado. Tratá de googlearlo. ¿Viste? Yo creo que lo que googleás vas a encontrar las fotos que subí yo, porque nadie sube nada, ¿viste? Sí. Y esta última vez yo tuve la fortuna de que porque el bote normalmente es compartido por dos personas, o sea, se turnan y comparten la caña. Pescan una hora cada uno o pescan hasta que uno saque Pescás desde bote. Eso no lo sabía. Es como hacen en el Ponoy, que pescan desde un bote, una cosa así es. usás el bote y pescás del bote mucho, pero hay lugares que te bajás del bote porque conviene, ¿viste? Según la conformación del lugar. Yo saqué Claro. muchos pescados del bote, ¿viste? Pero más desde el bote. Y hay algunos que son fanáticos que no quieren compartir el bote con nadie. Y quieren, porque te preguntas 8 horas, pagás un dineral y compartís con otro, al final pescas 4 horas, ¿viste? Claro. Porque el otro pesca 4 horas. Mientras Sí. uno no pesca, uno pesca, el otro no pesca. Y hay un señor que se me hizo muy amigo cuando la última vez que fui, y el año pasado vino a Limay, y ahí el tipo me dice, mira, ya estoy podrido de pescar solo, me dice, vos te invito, sí, sin costo, el año que viene venís, era este año, ¿no? Y bueno, por supuesto que le dije que sí. Bueno, voy a ver, tengo que arreglar algunas cositas acá, pero. Sí. Había No, la sacado verdad los que. pasajes. Bueno, pero que esto nos complicó la vida a todos. ¿Qué vamos a hacer? Jorge, estamos todavía con tiempo, tranquilos para hablar tranquilo. Te voy a dejar que cuentes bien la historia. No te quiero interrumpir. Contale a la gente, que la mayoría no conoce, aunque yo publiqué algo que vos me pasaste a mí, Sí, sobre las represas que no fueron, lo cual es casi milagroso decir que las represas no fueron. Pero bueno, te dejo la bueno, palabra para que cuentes. fue así. Eh, Cuando yo me mudo a San Martín, era muy inquieto, me hago amigo de todos los que puedo, la gente era muy agradable acá, así, no tuve ningún problema en, digamos, meterme dentro de la sociedad de San Martín de los Andes. Sí, me hice amigo de todo el mundo, todos me recibieron muy bien. Y me hice muy amigo de Monín Aquín, que en ese momento era soltera y que trabajaba en turismo. Y yo iba todos los días a turismo, ¿viste? Por diferentes razones, tenía un hotel, qué sé yo, ¿viste? Estaba dentro del métier mío. Y un día en el año creo que 79 o 80, vi una serie de proyectos que no estaban antes, donde había mapas de la zona de los ríos estos con unas, unas marcas así, en varios lugares. Y me llamó la atención. Entonces agarré, me puse a mirar y me di cuenta que eran proyectos de represas. Eh, y entonces le pregunté a Monini, a los que estaban ahí, quién lo había dejado, y nadie me supo responder, porque ni siquiera esos folletos decían quiénes lo firmaban o quién es responsable de publicarlos, no decían nada. Entonces me empecé a preocupar, porque había una en el Coyoncura, había 4 en la Luminé, había una en el Malleo, otra en el Caleuco, Claro, una en Pomegüey, demencial, no, no, claro, no, mira una la cantidad. y si vos te fijabas el efecto que tenía eso, después de ser cuando formaban los embalses, no quedaba en ningún lado, ningún lugar con agua corriendo. Era todo una sucesión de embalses, ¿no? Bueno, entonces yo no sabía si eso era una broma, si era simplemente una cosa para tener en cuenta, no tenía ni idea. Entonces empecé a averiguar. Me costaba mucho averiguar, porque primero nadie estaba preocupado por eso, así que nadie tenía ninguna información.
Pero lo primero que me encontré fue que había un proyecto aprobado que se llamaba Alicopa. Eso no era joda, ¿viste? Eso estaba aprobado y ya estaba en curso de... Sí, Alicopa es Alicura, coyuntura, Piedra del Águila. Alicura estaba siendo terminado, se terminó en el 85, pero estaba en construcción y yo lo podía ver. Yo me acuerdo cuando yo podía ir a Bariloche y no tenía que dar todas las vueltas por el lago de Alicura, era mucho más lindo que ahora, ¿no? Claro, Este, sí. bueno, y Piedra del Águila también estaba en curso de construcción. No había ningún son para que no hicieran coyuntura, que estaba aprobado, ¿no? Entonces ya, y yo era lo primero que sabía. Entonces ya con eso solo, yo ya estaba de la nuca, porque si con coyuntura solo, que lo hubieran hecho donde está ahora el lodge de coyuntura lodge, un poquito más abajo, que se encañona el río, que es una zona que ahora está incluso inundada por la represa de Piedra del Águila, que llega hasta ahí, Claro, ¿no? sí, Pero sí, se afecta. este cañón, antes de la represa de Piedra del Águila, era un lugar fenómeno para pescar, porque había todas unas paredes rocosas y unos lugares, eran unas lajas, eran como lajas, y había muchas buenas marrones en esa zona, que era una flotada larguísima que tenías que hacer si querías llegar de día, ¿viste? A la salida. Había una salida, pero había una estación de aforo, por eso había una estación de aforo, estaban estudiando cómo hacer la represa, de hidronor, y entonces te largabas en el Rincón del León, que estaba abierta la entrada, y salías en la estación de aforo, que era una flotada que para hacer en 3 días, la hacíamos en un solo día, no bajábamos en ningún lado, íbamos así, pero sacábamos Sí, mucho pescado. Bueno, ahí, en ese lugar donde está el lodge hoy, un poco más abajo, iba a ser la represa de coyuntura. Entonces empecé a averiguar y empecé a conseguir información y sí, en efecto, la represa de coyuntura iba a ser construida. Entonces, después resulta que eh, no me acuerdo bien la sucesión de las cosas, pero empieza a aparecer gente que conoce el tema y los tipos tenían en carpeta otros proyectos más, que ellos siempre te lo relativizan, sí, pero no sabemos muy bien si lo vamos a hacer o no. Decían, no, sí, nosotros lo sí, tenemos, pero siempre, no, pero esto falta mucho tiempo, pero el concreto, pero tampoco lo sacaban oficialmente, o sea, no teníamos, digamos, pruebas oficiales de que eso claro. iba a pasar. Entonces, nadie, no podíamos reaccionar. Y yo empecé empezaban a pasar los años y yo me empecé a poner cada vez más nervioso. Donde empecé la campaña intensa fue en el 86, porque ahí, de una forma o de otra, empecé a tener información fidedigna, pero no oficial, de cuáles eran las represas que iban a hacer. La de Califo era segura, la de Coyuncura era segura. Las del Aluminé había 4 proyectos, de los cuales 2 o 3 seguro que se iban a hacer. Después tenías la del Malleo, sacarle el río, lo mismo que iban a hacer con el Calefo. El Calefo iban a entubarlo y mandarlo a parar al Limay Chico, que es un brazo del Limay que cuando vos lo ves, y lo sacaban ahí para meterle el agua del Calefo a la represa de Licura y aprovechar el agua del Calefo en la de Licura que ahora va a parar a la de Piedra del Águila. Digamos, sí. Sí, Este, eh, después la de... Y la del Malleo lo querían entubar y mandarlo a la boca del Chimehuín y meterle una al Chimehuín. claro, Entonces, mirá qué eso locura. era toda la... Entonces, ante la... bueno, empezamos a hacer cortes de rutas, porque no me acuerdo de ver la sucesión de cosas, empezamos a hacer cortes de ruta, eran simulaciones. Los días de apertura, eso fue en el 86, 87 y 88. Los días de apertura y los siguientes de la, de la temporada de pesca, simulábamos cortes de rutas, quemábamos gomas y poníamos carteles. Vos tenés algunas fotos en blanco y negro de eso que yo te dijiste. Sí, Y dábamos el tráfico, que la gente venía entrando a Junín, ahí en la entrada, y les dábamos panfletos, que eran mapas de lo que de cómo iba a quedar los ríos si se hacían las represas. Necesitábamos apoyo de los tipos. Y bueno, en realidad los tipos, la gente reaccionaba positivamente porque no lo estábamos cortando el tráfico, simplemente los parábamos, le dábamos eso, le explicábamos algo y los tipos seguían de viaje, y entonces generábamos más conciencia claro. de eso. Y Sí, eso lo hicimos un montón, y entonces yo empecé a hablar por la radio. Flavio Correa me entrevistó 4 o 5 veces, me acuerdo, en esa época.
hablé en televisión de Neuquén, había un solo canal, también, y me entrevistaron revistas y cosas por el estilo, porque era medio el que más Sí, que propiciaba eso. motorizaba. Sí, motorizabas toda la acción. Tuve muy buenos aliados. Roberto Sacconi, por ejemplo, fue un tipo que se puso se subió, también Alejandro del Valle, ¿viste? Y otros más, que al final de la campaña conseguimos todo eso. Pero lo que cambió todo fue una cosa muy rara, que se dieron varias cosas sucesivas. Era muy difícil pensar en parar, las otras no estaba muy seguro, pero la de Coyoncura era impensable parar, porque ya era un complejo que estaba relacionado con otros ya construidos, y que además, Sí, según ellos, era una cosa que era complementaria de los otros, ¿viste? Está totalmente aprobado, no había nada más que aprobar, nada. De golpe estaba en San Huberto guiando a un juez de San Francisco que se llama Daniel Weinstein, Danny de sobrenombre, Danny Weinstein. Y me llega una carta. Y entonces agarro la ley, no sé si me la traen don Jorge, qué sé yo, me dice una de las chicas, me dice, te trae una carta así. Entonces, un tipo de San Francisco que arma un simposio en el año 88 eh, sobre las grandes represas en el mundo y el problema que causa. Y el simposio era un simposio de 1.000 o 2.000 personas, donde iban a venir algo así como 29 países, representantes de 29 países. Y me invitaba formalmente a mí. Entonces me pone el número de teléfono y yo le digo a Weinstein, le digo, mira esto, y se lo leo. Y me dice, ya sé, el tipo es Marc Dubois, me dice. Sí, le digo, ¿cómo sabes? No, sí, yo lo conozco a Marc Dubois, me dice, vive en San Francisco, yo también, me dice. Marc Dubois es un tipo que en la década del 70 hacía rafting en un río que se llama Stanislaus, en California. Y como le enchufaron una represa también al río, allá el Hidronor de Estados Unidos es el cuerpo de ingenieros del ejército, que se llama the Army Corps of Engineers, ¿no? Que hacen lo mismo que acá. Los tipos te agarran el mapa y como su laburo es hacer represas, agarran el mapa y dicen, ¿a dónde podemos hacer represas? Y como cuando vas a hacer scouting, ¿a dónde puedo sacar pescado? Es lo mismo, ¿viste? ¿De dónde puedo hacer una represa? Entonces agarran todo lo que sean gargantas, cañones, cañadones, y yo acá, pum, 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 y listo. Y después la retórica de la conveniencia de la energía barata y no contaminante ya la tienen, y la ya tienen está, y sí. te limpian la cabeza con eso, te adoctrinan, pero la tienen Sí, sí, sí. reclara, y los políticos van y lo presentan como obras de bien para la humanidad. Y al mismo tiempo inundan un montón de gente, destruyen un montón de... Imagínate, los lugares acá, y no te hablo de los lugares más tropicales, es un desastre peor, pero acá los lugares productivos son los valles, Claro, los embuses lo que inundan son los valles, no inundan las estepas. El asunto no. es que yo voy, al final, decido ir. Y a mí, bueno, porque eso me iba a salir plata. Entonces Danny Weinstein me dice, mira, vos te quedás en mi casa, no necesitas tener un hotel, te quedás en mi casa y listo, me dice. Entonces ya tenía eso. Y después una señora de Nugués, Elena Nugués, que es pariente de los lagos Mármol y de todos los que están ahí en Tillén, también colaboró económicamente para que yo pueda viajar, para comprar el pasaje y eso. Porque estaba muy interesada, porque ella se interesó en el problema y yo le iba mostrando y tenía una carpeta así con cosas y cosas que iba averiguando. Cuando fui al Congreso, el día que llegué, bueno, fue un periplo de acá hasta Buenos Aires, no me acuerdo, a Miami, de Miami pasé por Pittsburgh, porque así visité los de Frontes, de ahí fui a parar a no sé dónde, y después, no sé si Denver, y después a San Francisco. Cuando llegué, además en esa época todavía me llevaba un blazer con una corbata, no sabía si te había que llevar ahí en San Francisco, nadie sabe ni una corbata ni nada, pero yo estaba así vestido. Y aparece Marc Dubois y me dice, bueno, ¿cómo te va? ¿Qué sé yo? Te presento, hay una serie de gente de todos los países. Y me dice, mira, hoy no vamos a ir a ningún hotel ni nada, nos vamos a ir a flotar el río Kings, me dice. Así que acá tenés una carpa, vamos, te dormís en la carpa, no sé, una hamburguesa, una cosa por el estilo, yo estaba detrás, ¿viste? Y el tipo me dio un tren, ¿viste? Me armé la carpa, yo a esa edad podía dormir dentro de cualquier lado, ¿viste? Entonces, Sí.
me metí en la carpa, dormía otro día, flotamos el río Kings, todos, éramos como, no sé, eran cientos de tipos. El operativo que se mandó, que todo es un río para hacer rafting, agua blanca, qué sé yo. Y después de ahí sí me fui a lo del señor Weinstein, al juez, que me dijo, bueno, mira, yo voy a quedarme esta noche y después me voy, pero te dejo la llave, vos encargate de todo, el día que te vayas, cerrá todo, me dice, entra toda la correspondencia, dejá la llave adentro, trabalo y estate seguro de sacar todo lo tuyo, me dice, porque si no vas a poder volver a entrar a buscarlo si te olvidas algo. Entonces me dice, bueno, no hay ningún problema. Entonces todos los días fui y volví de la casa del señor al Congreso. Bueno, en el Congreso expusieron cada cual los problemas que tenían. Entonces aparecían los chinos con la, con la represa de Tres Gargantas en el río del Yangtze. Aparecían los de Zambia y Zimbabue con la represa Cariba en el Zambezi. Después todos los Sí, americanos con todas las represas en el río Columbia y entonces por todo había cualquier cantidad. Después otras más en África y en Asia y cosas por el estilo. Empezaron a ver patrones de comportamiento y empezar a salir a la luz la verdadera razón, que era la construcción de represas. Es decir, claro. eso es una obra pública, no son privadas, son siempre hechas por gobiernos. Ahí hay siempre tragada en todos los países, y entonces es un gran Total. negocio. Entonces, en ese momento la triangulación era el Banco Mundial, las empresas internacionales que tenían el know-how y la tecnología para hacer las represas, y las élites gobernantes, o sea, la casta gobernante, como diría Javier Milei, de cada país que estaban entongados con ese tipo de obra pública. Entonces, ellos habían agotado en Europa y en Estados Unidos casi todo lo agotable. En el río Columbia enchufaron Claro. 50 represas, ¿viste? O 40, una cosa así. Ahora están tirando abajo a todas. ¿Viste? Sí, Bueno, entonces, ¿qué les quedaba? Lo que ellos llamaban en ese momento el tercer mundo, que todo Latinoamérica, África y Asia también, incluyendo la China, que también sí. era tercer mundo. Entonces, todo venía del Banco Mundial y de dos o tres agencias multilaterales también de financiación que eran americanas, canadienses y creo que alguna británica. Pero fundamentalmente era el Banco Mundial. Eran arreglos entre los gobiernos y el Banco Mundial. Entonces le daban plata a tal gobierno para hacer tal cosa y los tipos hacían o no hacían, no había Eran control. básicamente negocios, no ninguna solución de nada, eran negocios. Y eso está en bibliografía. Entonces yo me consigo los libros y me los traigo acá. Entonces yo me tomé apuntes y presté mucha atención. Hoy no me sorprendería porque sé cómo funciona el gobierno. Pero en ese momento yo estaba sorprendido. Sí, ¿cómo puede ser? Todo lo que te dijeron es mentira. Sí, todo mentira. Todo Claro, lo y que te sí, dicen es sí. mentira. Entonces, entonces vuelvo acá y se dio una casualidad. Llego acá y me junto en la casa de Roberto Sacón con Alejandro del Valle y otros más, y Aníbal, y creo que está Alberto Medija y algún otro, no me acuerdo bien, y cuento todo esto, ¿no? Y traje varios libros que le di, uno a Alejandro, otro a Roberto, no me acuerdo. Hay un libro que es clave, que, que describe exactamente las consecuencias ambientales y socioeconómicas que tienen las grandes represas, ¿no? Y cuáles son los argumentos que usan para hacerse y qué es lo que debería hacerse, ya en esa época. Sí, Y entonces, pero justo hubo una situación que en San Martín había la contaminación del lago Lácar y no había planta depuradora. Entonces eso se transformó en un problema muy grande. Y hacía tanto tiempo que eso constituía un problema casi de enfrentamientos políticos, partidarios y cosas por el estilo, que lo llamaron a un científico que se llamaba Francisco Rossi, cuyo sobrenombre era Chacho, para ver cómo se resolvía el tema. Entonces aparece este tipo y un día nos citan a una reunión en lo de Taylor, en lo de Teron Taylor, Buster, su sobrenombre era así, que era muy amigo mío, el viejo Taylor, y hicimos una reunión que estuvieron varios, ahí estaba Raúl y Miguel, que era el intendente, estaba Taco Rey, me acuerdo que también estaba ahí, estaba Taylor, estaba Rossi,
Y yo vine con todo lo que traje de San Francisco. Incluso yo hice una presentación, eso me olvidé decir, en el simposio, explicando la situación que te acabo de explicar, lo de las represas, lo de que yo descubrí esto y el otro, y terminé diciendo, no sé cómo se arregla esto, no sé qué hay. Sí, claro. Lo único que vengo a pedir es ayuda. Entonces los tipos dicen, tenemos que hacer una campaña de cartas. ¿A quién le mandamos cartas? Yo no estaba preparado. Tampoco tenía una secretaria que iba a hacer esto o lo otro. ¿Sí? Entonces le di la dirección de la gobernación de Neuquén y la de Alfonsín para que le mandara, y los tipos mandaron cartas. Y Marc Duval le gustó la presentación mía y me dijo, ¿no querés hacer una mañana o tal día, 3 días después, en la Universidad de Berkeley? Y le dije, sí. Entonces fuimos a la Universidad de Berkeley y había un auditorio más chico, pero muy, muy también conectado, muy enfocado, y también hice otra vez la presentación. Entonces ahí armé, yo incluso yo tenía adrenalina, ya estaba subido al carro, ¿no? Claro, sí. Y entonces, después de todo eso, vuelvo y en la casa de Taylor les hago escuchar las presentaciones que yo hice. Y entonces ahí me doy cuenta que Rossi me dice, vos, había ciertas personas con las cuales estuve, que era uno. Otra se llama Patricia Adams, que era una estudiosa, había sacado varios libros sobre temas por el estilo, sobre conexiones del Banco Mundial y otras obras, represas y otras obras, que eran todos negociados entre élites gobernantes, ¿no? Desde el Banco Mundial. Y varias personas más que él conocía, Rossi lo conocía. Y Sí. él me decía, el privilegio de estar en uno de los foros más importantes y conocer a las personas que más saben de esto. Y como Rossi era una persona muy respetada en San Martín y en Junín, porque era un tipo de muy buenos modales, no tenía ninguna inclinación política para ningún lado o para el otro, era una especie de autoridad por su conocimiento, no una autoridad política. Un tipo resolvió el tema del LACAR todo, pero un tipo que lo que él decía era la palabra santa, y él me respaldó. Entonces en la reunión esa, para hacerla corta, Rowley se le ocurre decir, porque el problema era que sabiendo todo eso, todavía no teníamos una información directa del gobierno, ni de Hidronor, de ningún lado, de qué era exactamente lo que iban a hacer. Necesitamos, todo era extraoficial, pero nada oficial. Y a Rowley se le ocurre la idea de llamar por teléfono a los de Hidronor, decirles que estábamos entusiasmados con sus proyectos y que nos vengan a presentar los antes. Le tendieron una trampa a Hidronor. Una cama total, ¿viste? Entonces, le dice encima, y bueno, acá tenemos al doctor Rossi, que está también preocupado por el tema y el señor Truco, licenciado, me dijo qué sé yo, que también está con el tema del lago Lácar, que los van a acompañar y van a cerrar con algunas palabras. Bueno, fenómeno. Entonces vinieron los tipos, y bueno, todos, me acuerdo que Luz Zapac era secretaria de gobierno en ese momento, y el gobernador ya no era más Felipe, porque Felipe, todas las veces anteriores yo hablé con Felipe y con Elías sobre este tema, pero había cambiado y era Salvatori, justo antes, el año anterior. Bueno, el tema es que llega el día y entonces yo le digo a Rossi, yo digo, habla vos, yo realmente estaba muy, medio que estaba medio apabullado, ¿viste? De tener que... Claro, ¿qué te pasa? Y además, el tema era que los tipos, lo que yo pensaba era, los tipos iban a venir de buena fe a presentar sus proyectos y yo tenía que reventárselos a los tipos del proyecto. Entonces, bueno. Sí, básicamente, sí. Y Rossi me dice, mira, Jorge, mira, el que fue a San Francisco fuiste vos, me dice, ¿viste? El que trajo la información fuiste vos. Este va a ser tu día, ¿viste? Yo voy a estar al lado tuyo. Si a vos se te olvida alguna cosa, yo te hago gamba, pero este es el día tuyo. Así me largó ahí tú. Y bueno, los tipos se agarran, llegan los tipos, hacen las presentaciones, estaba lleno de gente, la municipalidad, la gente puede caber en el salón municipal, no sé cuántos, 200, sí. Y empiezan a exponer, y estaba siendo filmado por RTN, Radio y Televisión de Neuquén, o sea que estaba siendo filmado eso. Y efectivamente los tipos empiezan por la de Caleufu, por la Licopa, de Coyuncura. Entonces, ahí blanquean todo ellos, ahí, en realidad lo blanquean.
blanquean todo, los tipos, y blanquean, y dice, encima cambiaban de opinión, ¿no? Hasta hace un mes pensábamos esta, pero ahora cambiamos de opinión, vamos a hacer la del Caleufo, decía, así, ¿viste? Eh, y entonces empiezan una por una, entonces yo sentaba así, ¿y cómo van a hacer con el malleo? Entonces decía, no, el malleo, la idea es hacer mandarlo por acá, mandarlo por el coso de no sé coso, de la Virgen, del el cerro de la Virgen, qué sé yo, y bueno, y aluminé, y bueno, aluminé, me dice, y empiezan a decir, bueno, estamos viendo, tenemos varios proyectos, está el LUM, el Gato, la Media Luna, el Chenque, y yo tomaba nota, ¿no? Entonces, y yo tiraba la lengua porque quedaba todo filmado, ¿no? Entonces, cuando terminan de hablar, yo empiezo a tomar la palabra y despacito empiezo a explicar lo que te acabo de explicar, ¿viste? Es decir, que acá de venir de San Francisco, que conocía la razón por las represas, que en realidad era un negociado, que hay otras formas de conseguir y que la destrucción es mucho mayor. Además, las represas no se sabe cuál costo es porque son financiadas con impuestos, no es una ecuación de mercado, donde vos compras una cosa y la pones después para vender a ver si ganás o no. Hay un cuadro de ganancias o pérdidas. Eso no existe. Es decir, eso es un negociado y salga lo que salga, lo van a financiar con impuestos y asignan un presupuesto y chao, ¿viste? No, nada más. Y entonces, porque no hay ninguna, si fueran tan buenos negocios serían privadas las represas. Claro, seguro, claro. El tema es que cuando se empiezan a dar cuenta, y yo a medida que hablo, empiezo a ser interrumpido con aplausos, entonces me agrando más. Entonces empiezo a tirar más, a pegar más fuerte. Entonces pegar más fuerte, terminé diciendo que era toda una farsa, y que todo esto, y muestro el mapa de cómo quedarían los ríos después de las represas. Entonces ahí termina con un gran aplauso y los tipos se sienten que le hicieron una cama y yo no se lo negué, y le hicimos un que yo Juan, ¿viste? Una cosa por sí, y ellos nos iban a hacer una cama a nosotros. ¿Es así? ¿O no? Sí, claro. La mayor legitimidad que podés tener, ¿viste? Tenés que defender. Por supuesto. Tuyo. La cama original la estaban haciendo ellos, la estaban preparando ellos. Era eso. Y entonces, ahí Luz tuvo enseguida reflejos rapidísimos, dice, hagamos una comisión ahora mismo. Dice. Hicimos una comisión con los que estábamos siempre, ¿viste? Que se metió a no sé quién, se metió ella, estaba yo, Roberto Sacconi, Alejandro del Valle, no me acuerdo quién más, y fuimos a hablar con Salvatore. Yo no me acuerdo bien cómo fue la cronología, porque también tuvimos otro encuentro con la gente de Hidronor en Neuquén, porque ellos también fueron a hablar con Salvatore. Pero el asunto fue que fuimos a hablar, ya armamos tanto despelote, porque teníamos a lo de Junín con nosotros, a lo de Chosmalal con nosotros, a lo de Villa Angostura con nosotros, a lo de Zapala con nosotros, a lo de Neuquén lo teníamos nosotros. Sí, ya está, tenía la provincia con ustedes, porque más no hay. Y no solamente a la gente, sino a los intendentes. A la presentación que se hizo en la municipalidad vino la Rulé, que era el intendente de Junín, ¿viste? Y no sé si vino algún otro, no me acuerdo. Y entonces hicimos la presentación, es decir, tuvimos la reunión en Neuquén, y entonces Salvatore, no inmediatamente, pero agarró y pensó y dijo, yo creo que hizo una evaluación de desde el rédito político. Sí, en el reino político. No hay otra. Políticamente, ¿qué es lo que más conviene? ¿Qué otra cosa va a analizar un político? Y claro, es la única forma de convencer a un político, es decir, los votos, qué sé yo, y teníamos los votos, es decir, habíamos movilizado a mucha gente, que es lo que tendrían que estar haciendo ahora en el río de Santa Cruz, ¿viste? Qué sé yo. Y entonces nos dijo que iba a sacar un decreto y que iba a suspender eso porque los ríos de los cuales estaban hablando estaban en jurisdicción provincial, a diferencia del Limay. El Limay lo decide la nación. Todos los otros que nombré lo decide la provincia. La provincia puede decir que no se puede hacer una represa. Yo no sé qué grado de sumisión o apego tenían en ese momento el gobierno de Neuquén con Alfonsín, pero aparentemente no tenían mucho, porque agarró y sacó un decreto donde sacó el decreto una semana después diciendo que no se hacía ninguna obra ni nada por el estilo. El río ahora, me imagino Hidronor. Hidronor de decir, ¿qué pasó? Y cuando con eso nos miramos, o sea, demasiado bueno para ser cierto, y esperamos a ver si realmente eso iba a seguir siendo así, y ahí no,
bueno, ahí se acabó el tema, los tipos dejaron de aparecer, se dejó de hablar del tema y no se hizo nada más, no se hizo la de coyuntura, se quedó trunco el proyecto Alicopa y ahí se acabaron las represas. Bueno, y ahí, sí, es un acto, creo, de justicia que la gente sepa que gracias a lo que hiciste vos y todos los que se adhirieron a ese liderazgo que vos marcaste, hoy podemos tener o dar por natural, dar por sentado de que es totalmente, digamos, incuestionable que podés ir a pescar a cualquiera de esos ríos el hecho de no conocer la historia hace que no valores tanto lo que tenemos hoy. Es así. Entonces yo creo que era muy importante que vos contaras esto, porque además esto sigue, digamos, ahora tenemos, lo hablamos el otro día, una nueva amenaza de una nueva represa en el río Nahueve. Sí. ¿Cómo se puede atacar hoy el problema? No lo sé, lo hablábamos nosotros. Y bueno, no sé, considerás diferentes ideas y paradójicamente o curiosamente parecería más difícil hoy de lo que les resultó a ustedes eso. Es increíble, ¿no? Ahí había una disputa entre el gobierno provincial y el gobierno nacional, no se llevaban bien. Entonces el gobierno provincial podía meterle una tapa al nacional haciendo lo que hizo. En el caso del Nahueve, el proyecto es provincial, no es nacional. O sea que, la única forma de dar vuelta a una decisión política es que al político le convenga más lo contrario. Y yo no sé si en Nahueve, no conozco, yo he tenido conexiones hace poco con gente que me preguntó qué hacer. Yo creo que lo fundamental es despertar a la población y que la población se levante, entre comillas, en armas, no que tengan armas, pero se oponga totalmente y que sea una... Yo creo que es la única posibilidad. Es la única posibilidad. Si no tenés el respaldo de la población, sos boleta. Si la gente no se involucra, no cambia esto, definitivamente. No hay que esperar un Salvador, no. Puede. Yo lo experimenté con el caño del Chimehuín, que es algo muchísimo menos trascendente, pero no menos importante, y aprendí que si la comunidad se involucra, mañana cambia eso. Sí. Así. Sí. Pero no ocurre. Bueno, nos quedan 10 minutos. Mirá cómo pasó el tiempo. Yo te voy a... 2 horas, van a ser 2 horas dentro de 10 minutos. Sí, claro, bueno, vamos a cerrarlo en 2 horas, vamos a hacer seguramente alguna otra charla de estas porque creo que la gente se va a enganchar como se enganchó en esta. Y contame un poco de tu actualidad, como para, ¿no? Un buen tema para cerrar. ¿Cómo son los días de Jorge Trucco hoy? Bueno, ¿los días de la cuarentena o de los días...? No, bueno, los de la cuarentena son todos parecidos, lo tuyo, el mío, el de todo. No, digamos... Los míos, yo estoy guiando menos que antes, obviamente, cumplí 69 años. Yo creo que los guías que tienen 25 están en mejores condiciones que yo para guiar, pero sigo guiando a algunas personas, sobre todo en los lugares que me gusta más guiar. Después también voy a Estados Unidos y doy clínicas de casting todos los años, eso hago. Sigo trayendo gente a pescar, tengo mi equipo de gente igual que siempre, la organización Patagonia Outfitters, con socios, y tenemos nuestros guías y guiamos el formato en los lodges, en todos los lodges que vos ya conocés, seguimos haciendo programas de esos, y ahora empecé a hacer, lo mismo que está haciendo vos conmigo ahora, yo entrevistas a pescadores famosos de Estados Unidos, como la semana pasada le hice una a Jeff Perrier, y ahora, bueno, tengo una lista de otros para hacer, porque me parece muy divertido y además son historias que también son interesantes de conocer. No, extraordinario. Sí. Es más de lo mismo, sigo viajando, me encanta el tema, me encanta el ambiente de la pesca con mosca, y es decir, internacionalmente me conocen mucho, entonces todo el tiempo tengo invitaciones o claro, sos bien recibido en todos lados. Sí. Un buen embajador.
Y a mí es el mundo que me gusta estar rodeado de guías de pesca. Desde la vez pasada, cuando Hillary Hutchison, que escribió un artículo en Fly Fisherman, que salió en la tapa, ella pescando el limay el año pasado, y me preguntó a mí, de golpe me pregunta, ¿con quién, si tuvieras que ir a pescar con alguien, ¿con quién irías a pescar? Yo me quedé así y le dije, con los guías, le dije. ¿Viste? Y se quedó dura, porque hubiera pensado, y sí, a mí me gusta pescar Bien, con los guías, hablan el mismo idioma que yo, ¿viste? Es decir, claro, yo claro. no, con un cliente, me gusta pescar con los guías, qué sé yo. Y No, salió con los pum, guías, claro. Con los de tu tribu, con la misma tribu, ¿sí? claro, con la misma tribu. Y ahora descubrís, mirá vos, que podés tener tu propio TV show. Le tenés que poner un nombre. Bueno, te voy a pedir consejos. Todo esto fue una cosa espontánea que se me ocurrió hablando con Jeff y Jack Dennis y otros más. Y dije, ¿por qué no te haces esto? Vos te conocen, te van a dar bola seguro. Entonces agarré y lo llamé a Jeff Curry y le dije, sí, hacemos pum. Ahora tengo otro, a Joe Brooks, lo llamé ayer. Me dijo que sí, así que capaz la semana, no sé, me tiene que decir cuándo. Después hay toda una lista, qué sé yo, que tengo ahí en la gatera. Ya me dijo que sí, Bob White, bueno, y, Nick Price, te lo tengo que llamar a Dan Vermillion, no sé, Epi Boki, ojalá, Flip Palot, no sé, qué sé yo. Y Bueno, así, mencionaste a Joe Brooks, que no es el viejo Joe Brooks, porque ya no está no, más, pero es el sobrino nieto, ¿no? Luis Nieto, sí. El Que que se propició la ocurrió, producción de un Sí, sí, sí. exacto, él y su hermano auspiciaron la producción del documental, en la cual yo tuve el honor y el placer de colaborar, armando todo, digamos, la producción acá, llevarlos al Trafula, a la Boca del Chimehuín, al Malleo, al lugar del Chimehuín y todo eso. Y además aparezco porque me reportean bastante y aparezco en la película en sí. Y acá lo que hemos visto y lo que tenemos a mano es el tráiler de la parte de la Patagonia, pero si vos ves, y vos lo has visto, la película completa, o fíjate Sí, el protagonismo que tiene la pesca en la Patagonia como importancia dentro de todo el menú muchísimo, ese. sí. Para eso, para ellos, es muy importante que Joe Brooks haya sido lo que fue en este país. Acá, sí, Es sí, también sí, sí. un historia de Montana, porque antes de Joe Brooks, Montana no era un destino. ¿Te das cuenta vos eso? Sí, no, Antes no, de no, Joe no. Brooks, La trascendencia que tuvo ese hombre, bueno, nosotros ya lo hemos conversado y creo que tenemos ya bastante avanzado el tema para poder subtitular, traducir y sí, subtitular ese documental. Vamos a ver si lo sí. hacemos en algún momento. Bueno, Pero yo es tiempo, ¿no? ayer a la noche le mandé el mail diciendo que por favor, se lo pedí por teléfono, pero se lo mandé por escrito para que quede por escrito, sí, que eso no le va a costar nada, que con una computadora agarran y subtitulen en inglés y nos lo manden con subtítulos en inglés, porque si no tenemos que Claro. nosotros escuchar cada cosa, vos y yo, y empezar a tratar de traducir lo que hablan, que no siempre es igualito, y Es la palabra por parte palabra. más trabajosa esa es la parte más trabajosa. O sea, yo puedo poner el oído, bajarlo más o menos, vos me lo corregís, lo volvés a escuchar, es traducirlo después. Ahora, vos pensás Pero que yo creo que vale la pena. Sí, vos fijate que lo que hicimos duró 9 minutos y lo hicimos. sí, Si esto dura 90 minutos, son 10 veces lo que hicimos, no es 10 tanto. veces más. No, 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 no es tanto, no, 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 no. Pero yo creo que nos ahorraría muchísimo tiempo tener bajado ya a texto en inglés eso. Y Sí. teniéndolo ya se va a acelerar mucho. Y creo que sería un aporte muy bueno, eh, digamos, en términos históricos, de conocimiento de las raíces de todo esto, ¿no? De los inicios, del Mira, génesis. para mí es muy bueno, primero por la trascendencia que ellos le dan a la Patagonia. Y después ellos mismos, yo ahí me di cuenta que ellos mismos, para ellos mismos, darse cuenta que Joe Brooks empezó la pesca de agua salada, que no se Sí, hacía, la pesca con mosca, ¿viste? De bonefish, de permit y de tarpon. Y sí, después otra cosa también, stripers que son las blondes, que era usaba para stripers. Descubrió la posibilidad de pescar Montana en sí, sí. Paradise, pues Valley o algo por el estilo, ¿viste? Eh, y también descubrió, o digamos, puso en el mapa a Cuba, que son digamos, las tres cosas importantes, y después la Patagonia, ¿no?
digamos, eso fue lo que hizo. Y la otra cosa que fue lo que dice Lefty Kreh en el mismo video, dice que fue el primer tipo que se le ocurrió ir a pescar a otro lado, porque todos nosotros pescamos por acá y no decía. Y el primer tipo que se le ocurre ir a pescar y escribir sobre eso. Ahí, un fenómeno, un fuera de serie. Es un distinto total. Así que bueno, Jorge, la verdad, superó mis expectativas porque tocamos muchos más temas de los que yo pensaba. Yo pensé que nos iba a quedar corta, nos quedó corta igual las 2 horas, pero la verdad que hablaste con ritmo, con claridad, yendo al grano, y bueno, la verdad que un placer, yo creo que la gente lo disfrutó mucho, y lo va a disfrutar más, porque lo vamos a dejar grabado esto, por supuesto, para que mucha gente más lo vea. Así que, bueno, nada, más que agradecerte, y planificaremos otro en algún momento. Así que ya veremos, hablando más por ahí, cosas más puntuales, ¿no? Me encantaría, Pablo, porque para mí es un placer hablar de este tipo de cosas. Realmente lo disfruto mucho. Así que yo te agradezco a vos. Muchísimas gracias. No, un placer. Un placer. Y bueno, ya nos tomaremos otra cerveza en tu casa y planificaremos alguna cosa más. Jorge, un gran abrazo, un enorme privilegio poder charlar con vos. Bueno, muchísimas gracias. Y la seguimos. Dale, la seguimos, nos vemos. Chao, gracias a todos por estar ahí, y esperen que va a salir publicado el que no la pudo ver completa o la quiere ver de nuevo. Abrazo a todos.